¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Tsunade? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. La lluvia caía con una intensidad inusual sobre Konoha, golpeando los tejados como tambores de guerra que anunciaban una desgracia inevitable. Naruto Uzumaki caminaba por la calle principal con la mirada baja, sintiendo cómo los susurros de los aldeanos se transformaban en un cuchillo que le perforaba la espalda. Los rumores habían comenzado como pequeñas sombras, pero ahora eran gritos abiertos. Los ancianos del consejo, junto con varios líderes de clanes, habían orquestado una campaña de difamación sin precedentes, acusándolo de ser un peligro latente para la estabilidad de la hoja, un contenedor que estaba a punto de desbordarse y destruir todo lo que ellos habían construido. La traición no fue un evento súbito, sino una erosión constante. Naruto lo vio en las miradas de desprecio de aquellos que antes fingían respeto, y sobre todo, lo sintió en el frío vacío que dejaron sus antiguos amigos. Sakura, cegada por las presiones de sus padres y la influencia del consejo, había dejado de hablarle, dándole la espalda en la plaza central frente a todos. Kakashi, acorralado por los deberes políticos y la presión de los altos mandos, le había retirado el saludo y le había asignado misiones suicidas sin sentido alguno. Se sentía solo, no con la soledad de su infancia, sino con una mucho más dolorosa, la soledad de ser un paria habiendo dado todo por quienes ahora le escupían al pasar. Su única tregua, su único puerto seguro en medio de aquel océano de odio, era la oficina del Hokage. Tsunade Senju, la quinta Hokage, se negaba rotundamente a ceder ante la presión del consejo. Ella, que había visto demasiado dolor en su vida, reconocía la pureza en el corazón del muchacho. Cada vez que Naruto entraba en su despacho, el ambiente cambiaba. Ella le servía sake, no como un Hokage a su niña, sino como una mujer que entendía el peso del mundo. En esos momentos, el aura de Tsunade, su voz firme y su presencia imponente, se convertían en el único chakra que Naruto sentía cálido y sincero. Aquella noche, Naruto entró en la oficina después de una misión que claramente estaba diseñada para que no regresara. Estaba cubierto de sangre, no solo de sus enemigos, sino de la suya propia. Tsunade se levantó de su silla, su rostro reflejando una ira contenida hacia quienes habían enviado a Naruto a una muerte segura. Al verlo tambalearse, corrió hacia él y lo sostuvo antes de que colapsara. El contacto de sus manos, suaves pero fuertes, sobre sus hombros, provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. Naruto levantó la vista y, por primera vez, no vio a la Hokage, sino a una mujer que lo miraba con una intensidad que le aceleró el pulso. No dejaré que te toquen más, Naruto, susurró ella, con una voz que contenía una promesa eterna. Esta aldea está podrida, pero mientras yo sea Hokage, tú estarás bajo mi protección, y nada, ni nadie, podrá volver a lastimarte. Naruto sintió una conexión profunda, algo que trascendía la lealtad y el respeto. Mientras ella limpiaba sus heridas con una delicadeza extrema, Naruto comprendió que el amor que tanto había buscado en personas que no lo merecían, siempre había estado frente a él, en la mujer que tuvo el coraje de enfrentarse al mundo entero solo por mantenerlo a salvo. No era una simple gratitud, era una devoción absoluta. En la penumbra del despacho, rodeado solo por el aroma a sake y el eco de la lluvia, Naruto tomó la mano de Tsunade y la apretó suavemente. Ella no se apartó. En ese instante, ambos supieron que el camino que tenían por delante sería oscuro y estaría marcado por la rebelión contra Konoha, pero lo recorrerían juntos, sin importar el precio. Los lazos con la aldea estaban rotos, pero el vínculo que comenzaba a florecer entre ellos era inquebrantable, una llama que ardería incluso cuando el resto del mundo decidiera extinguirse en el odio. La noticia de la supuesta insubordinación de Naruto se extendió por los pasillos de la torre del Hokage como un incendio forestal. El consejo, encabezado por los asesores Koharu y Omura, irrumpió en el despacho de Tsunade apenas unas horas después de que Naruto fuera atendido. El aire en la habitación se volvió pesado, saturado de una tensión eléctrica. Tsunade permanecía de pie frente a su escritorio, con los brazos cruzados y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Estaba lista para la guerra. Naruto, recuperado gracias a las técnicas curativas de la rubia, se mantenía a su lado, sus ojos azules ya no reflejaban la confusión de un niño, sino la determinación de alguien que ha aceptado que su hogar ha dejado de existir. Hokage-sama, su comportamiento reciente roza la traición, espetó Koharu, golpeando su bastón contra el suelo de madera. Proteger a ese contenedor es una afrenta directa a la seguridad de la hoja.
La aldea exige que sea sellado o, en el peor de los casos, eliminado para evitar que el Kyuubi tome control. Tsunade soltó una carcajada seca, carente de humor. El sonido resonó en las paredes con una frialdad cortante. Naruto sintió como la mano de Tsunade buscaba la suya por debajo de la mesa, un contacto firme que le transmitió una descarga de seguridad. Él no necesitaba hablar. Tsunade era su voz en ese momento. «¿La aldea exige?», respondió ella, dando un paso al frente hasta quedar cara a cara con los ancianos. La aldea está ciega por el miedo y el resentimiento de personas que olvidaron quién fue el que dio su vida por este lugar hace años. Naruto no es un arma, es un ser humano, y es el único que ha mostrado más lealtad a Konoha que todos ustedes juntos. Si tocarlo es su prioridad, entonces han olvidado con quién están tratando. El ambiente se volvió insostenible. Los ninjas de la raíz y los Anbu leales al consejo comenzaron a aparecer en las sombras, aguardando una señal. Naruto sintió el chakra de Kurama agitándose en su interior, una furia compartida, pero esta vez, el joven Uzumaki mantuvo el control, no por la aldea, sino por el respeto hacia la mujer que lo defendía. Tsunade liberó una pequeña cantidad de su chakra, suficiente para hacer vibrar los cimientos de la oficina, demostrando que su fuerza física no era su única ventaja. A partir de este momento, declaró Tsunade, con voz autoritaria y absoluta, Naruto Uzumaki queda bajo mi custodia personal y directa. Cualquier intento de agresión contra él será considerado un ataque a mi persona y un acto de alta traición contra el Hokage. Si quieren mover un dedo contra él, tendrán que pasar por encima de mi cadáver primero. El silencio que siguió fue absoluto. Los ancianos, visiblemente impactados por la ferocidad de la quinta, retrocedieron un paso, analizando sus opciones. Sabían que Tsunade no estaba fanfarroneando. La leyenda de los Sannin no se había forjado con palabras vacías. Naruto miró a Tsunade, viendo en su perfil la determinación de una guerrera que estaba dispuesta a incendiar su legado político para protegerlo. En ese momento, él comprendió que el amor que sentía por ella no era una distracción, sino su mayor fuente de poder. Cuando los ancianos abandonaron la sala, humillados pero claramente preparando su siguiente movimiento, la puerta se cerró con un chasquido metálico. Tsunade suspiró, cerrando los ojos por un segundo antes de girarse hacia él. La fachada de Hokage se desmoronó, revelando la vulnerabilidad de una mujer que había apostado todo por el chico que la miraba con una devoción que nunca antes había conocido. Naruto se acercó a ella, rompiendo la última barrera de protocolo. La rodeó con sus brazos, sintiendo cómo ella se hundía en su abrazo, buscando refugio. Fuera, la lluvia de Konoha continuaba cayendo, pero dentro, el mundo de Naruto se había vuelto claro. Ella era su presente, su futuro y la única razón por la que todavía valía la pena luchar, incluso si eso significaba convertirse en el enemigo número uno de la aldea que juró proteger. La noticia de que Tsunade Senju había desafiado abiertamente al consejo y protegido al Jinchuriki peligroso corrió como un reguero de pólvora por cada rincón de Konoha. Los ninjas que alguna vez fueron amigos de Naruto ahora lo evitaban no por el miedo al Kyuubi, sino por el miedo a la furia de la Hokage. Tsunade sabía que su posición era precaria. Su autoridad política estaba siendo socavada desde los niveles más altos de la administración. Sin embargo, no le importaba. La sensación de tener a Naruto cerca, de ver su sonrisa genuina florecer a pesar del aislamiento al que los sometían, era un bálsamo para su alma atormentada por décadas de pérdidas. Tsunade tomó la decisión de trasladar a Naruto a una de las propiedades privadas del clan Senju, alejada del bullicio del centro y de las constantes miradas de los agentes de la raíz. Era una casa antigua, rodeada de bosques densos, donde la naturaleza parecía absorber el odio que emanaba de la aldea. Allí, entre entrenamientos y veladas compartidas, la relación entre ambos comenzó a transformarse en algo mucho más profundo. Ya no eran solo Hokage y aprendiz. Se habían convertido en compañeros de armas en un mundo que les daba la espalda. ¿Por qué lo haces, Tsunade Baa-chan?, preguntó Naruto una noche, mientras ambos cenaban a la luz de una fogata en la sala principal. Sabes que el consejo no se detendrá. Podrías haber mantenido tu puesto, tu prestigio, y simplemente entregarme. ¿Por qué arriesgar tu vida por alguien que consideran un desecho? Tsunade dejó el cuenco de sake sobre la mesa y se acercó a él. La luz del fuego danzaba en sus ojos, suavizando sus facciones y revelando la mujer tras la armadura de hierro. Se sentó a su lado, tan cerca que Naruto podía sentir el calor que irradiaba su piel. Colocó una mano sobre su mejilla, obligándolo a sostenerle la mirada.
Porque durante mucho tiempo, Naruto, mi vida fue una sucesión de pérdidas, respondió ella con una voz cargada de una honestidad que nunca antes se había permitido mostrar. Perdí a Nawaki, perdí a Dan, perdí a Jiraiya. Siempre estuve buscando formas de llenar ese vacío con apuestas, con alcohol, con el título de Hokage. Pero cuando te vi enfrentar el dolor, cuando vi cómo, a pesar de todo el odio que esta maldita aldea te escupía, seguías manteniendo esa chispa en tus ojos. Me di cuenta de que eras lo único real en este mundo. Protegiéndote, no solo te salvo a ti, me estoy salvando a mí misma. Naruto sintió un nudo en la garganta. La vulnerabilidad de Tsunade era su mayor fortaleza. En ese momento, las palabras sobraron. Él se inclinó hacia ella, y en un gesto cargado de una madurez que la guerra y el rechazo le habían forzado a aprender, acortó la distancia entre sus labios. Fue un beso que selló un pacto mucho más antiguo que cualquier acuerdo ninja. No hubo dudas, no hubo miedo. En la calidez de ese hogar escondido, Naruto descubrió que el verdadero camino del ninja no era seguir las reglas impuestas por hombres ancianos y resentidos, sino proteger lo que le daba sentido a su existencia. Afuera, las sombras de la aldea se alargaban, preparando una emboscada, pero ellos no los escuchaban. Estaban inmersos en su propia realidad, una donde la Hokage y el Jinchuriki ya no servían a los ideales de Konoha, sino a un vínculo que, de ahora en adelante, enfrentaría cualquier tormenta. Tsunade se aferró a Naruto como si fuera su último ancla, y él, al protegerla con su propio chakra, prometió en silencio que aquel que se atreviera a perturbar su paz conocería el verdadero significado de la ira de un Uzumaki. El capítulo de la aldea estaba cerrándose, pero el de ellos apenas comenzaba, y estaban dispuestos a reescribirlo con sangre si era necesario. El amanecer trajo consigo un silencio antinatural sobre la residencia Senju, un silencio que a menudo precede a la tormenta. Naruto, entrenando en el patio trasero, sintió el cambio en el flujo del chakra antes de que sus ojos pudieran ver las figuras ocultas. Eran 12, miembros de una unidad especial de Anbu, operando bajo las órdenes directas de los ancianos sin el consentimiento del Hokage. La máscara de porcelana de uno de ellos se agrietó ligeramente mientras se lanzaba al ataque, seguido por sus compañeros. Naruto no dudó. Sus manos se movieron con una precisión letal, canalizando el chakra de Kurama no con la intención de destruir, sino con una precisión quirúrgica diseñada para neutralizar. Tsunade, que observaba desde el porche, no intervino. Sabía que Naruto necesitaba confiar en su propio poder, en la fuerza que habían forjado juntos. Cada golpe de Naruto era una respuesta al desprecio que Konoha le había mostrado durante años. Cuando el último de los atacantes cayó, inmovilizado por una técnica de restricción que Naruto había perfeccionado, Tsunade se acercó a ellos. Su rostro estaba impasible, una máscara de autoridad que helaba la sangre. Se colocó frente al líder de la escuadra, quien, a pesar de estar bajo el jutsu de Naruto, la miraba con una mezcla de fanatismo y miedo. Díganle a Koharu y a Omura que esta es la última advertencia, dijo Tsunade, su voz resonando con una autoridad que parecía hacer temblar el suelo. Si vuelven a enviar a sus perros a mi propiedad, no me limitaré a inmovilizarlos. La próxima vez, los trataré como lo que son, enemigos de la seguridad del Hokage. Los ninjas fueron liberados, retirándose rápidamente hacia el interior de la aldea con las cabezas bajas. Sin embargo, el mensaje era claro: la guerra civil dentro de las paredes de Konoha era inevitable. Tsunade regresó al interior de la casa, donde Naruto la esperaba. La tensión de la batalla aún impregnaba el aire, pero al ver a Tsunade, Naruto pudo notar una sombra de preocupación en sus ojos. Ella sabía que el consejo no se quedaría de brazos cruzados. Habían cruzado el Rubicón, y no había camino de regreso hacia la normalidad que conocían. Han activado el protocolo de emergencia, Naruto, dijo ella, sentándose frente a él y tomando un mapa de la región. Han declarado que mi autoridad está bajo revisión debido a mi incapacidad mental para liderar. Lo que realmente significa es que intentarán destituirme por la fuerza antes del próximo amanecer. Entonces que lo intenten, respondió Naruto con una calma que sorprendió incluso a la propia Hokage. Si quieren sacarte, tendrán que luchar contra nosotros dos. Y no vamos a caer sin antes recordarles por qué alguna vez fueron tan dependientes de mi fuerza. Tsunade sonrió, una sonrisa genuina, llena de orgullo por el hombre que se había convertido en su aliado más fuerte. Se acercó a él, rodeándole el cuello con sus brazos, y Naruto la atrajo hacia sí. En ese momento, la amenaza de la aldea se sintió distante, casi insignificante frente al poder que compartían.
Ambos sabían que la vida que conocían había terminado, pero al mirarse a los ojos, comprendieron que la nueva vida que construían, fundamentada en la confianza y el amor desafiante, era infinitamente superior. Se prepararon para lo que venía, no como una Hokage y su subordinado, sino como una pareja unida contra un mundo que se había vuelto contra ellos, listos para defender su derecho a existir, cueste lo que cueste. La madrugada llegó cargada de una neblina densa, ocultando el avance de un ejército que no debió ser convocado jamás. Tsunade y Naruto no necesitaron vigías. El instinto del Uzumaki y la percepción sensorial de la Senju detectaron la presencia de cientos de ninjas rodeando el perímetro de la propiedad. Ya no eran solo unidades Anbu de la raíz. El consejo había movilizado a escuadrones de élite de varios clanes menores, bajo la premisa falsa de que el Jinchuriki había secuestrado a la Hokage. Era una mentira burda, pero efectiva para justificar el uso de la fuerza. Tsunade salió al patio, vistiendo su abrigo verde de viaje, sus ojos brillando con una determinación que desafiaba a la muerte misma. Naruto caminaba a su lado, sus manos reposando sobre las fundas de sus kunais, sintiendo el chakra de Kurama burbujeando en su sistema, no como una pesadilla, sino como una extensión de su propia voluntad. El líder del asedio, un Jounin veterano del clan Nara que había jurado lealtad ciega a los ancianos, dio un paso al frente con una expresión de arrepentimiento forzado. Hokage-sama, por favor, ríndase, dijo el hombre, su voz temblando. No queremos derramar su sangre, pero la ley de la aldea dicta que el Jinchuriki debe ser neutralizado. Los ancianos nos han dado la orden de ejecutar el sello de purificación. Tsunade soltó una carcajada cargada de desdén. La ley de la aldea fue escrita por fundadores que buscaban paz, no por ancianos paranoicos que buscan controlar lo que no comprenden. ¿Hablan de purificación? Ustedes son los que están manchados de traición. Naruto, demuéstrales qué sucede cuando alguien intenta profanar nuestro santuario. Naruto no esperó. En un parpadeo, se lanzó hacia adelante, cubierto por una capa de chakra denso que transformó su velocidad en un borrón dorado. Los ninjas atacantes, confundidos por la ferocidad de su despliegue, intentaron formar una barrera de jutsus de elemento tierra, pero el joven Uzumaki los atravesó como si fueran papel. No buscaba matar, pero su fuerza era tal que cada impacto enviaba a sus oponentes a volar, derribando árboles y muros por igual. Mientras tanto, Tsunade se movió con una gracia letal entre las filas enemigas, sus puños golpeando el suelo y creando ondas de choque que desestabilizaban a cualquiera que se atreviera a acercarse. Era una danza coordinada, una coreografía de poder donde ella era el escudo y él la espada. Los atacantes, acostumbrados a pelear contra un Naruto que se contenía por amor a Konoha, no supieron cómo reaccionar ante este nuevo guerrero, alguien que luchaba por su libertad y por la mujer que amaba. El caos reinaba, pero en medio de la refriega, ambos se mantenían cerca, protegiendo la espalda del otro con una confianza ciega. Cuando un grupo de élite intentó rodear a Tsunade con un jutsu de restricción de sombras, Naruto apareció instantáneamente frente a ella, bloqueando el ataque con un despliegue de chakra que dispersó la técnica por completo. El aire crujía con la energía acumulada. Los ninjas, superados en fuerza y espíritu, comenzaron a flaquear. El miedo, esa herramienta que el consejo había usado para controlarlos, ahora se volvía en su contra. Tsunade se detuvo un momento, su mirada barriendo el campo de batalla con desprecio. Escuchen bien. Rugió, su voz amplificada por un fino control de chakra que hizo eco en el bosque. Konoha ya no es mi hogar. Han elegido seguir a ancianos cobardes en lugar de a su Hokage. Pues bien, que sean los ancianos quienes los protejan ahora. La retirada comenzó poco después, una huida deshonrosa de aquellos que descubrieron que ni todo el Consejo Unido podía hacer frente a la unión de un Uzumaki liberado y la Sannin más poderosa de la historia. De vuelta en la casa, el silencio regresó, pero esta vez estaba cargado de una victoria amarga. Sabían que, después de esto, ya no había vuelta atrás, se habían convertido en fugitivos, renegados de su propia aldea, pero al mirarse, cubiertos de sudor y polvo, supieron que eran más libres de lo que habían sido jamás en toda su vida. Se tomaron de las manos, el calor de sus dedos disipando el frío del campo de batalla, listos para dejar Konoha atrás y comenzar su verdadera historia. La propiedad Senju, ahora poco más que un montón de escombros humeantes tras la escaramuza, quedó atrás bajo el manto protector de la noche. Tsunade y Naruto no miraron hacia atrás. La lealtad que alguna vez sintieron hacia los muros de Konoha se había desvanecido, reemplazada por el vínculo inquebrantable que ahora compartían.
mientras se alejaban por los senderos boscosos hacia las fronteras del País del Fuego, el peso de ser renegados era una realidad que empezaba a asentarse en sus hombros, pero no era un peso que llevarán solos. Caminaban a un ritmo constante. Naruto, con su capa ondeando al viento, se mantenía atento a cualquier rastro de persecución, sus sentidos aumentados por el chakra de Kurama escaneando cada árbol y cada rincón de sombra. Tsunade, aunque mantenía una compostura impecable, no podía evitar observar a Naruto con una mezcla de admiración y un cariño que la sorprendía día tras día. Nunca había imaginado que su vida tomaría un rumbo tan drástico, pero estar a su lado, lejos de los juegos políticos y la podredumbre del consejo, la hacía sentir más joven y viva de lo que recordaba en años. ¿Hacia dónde, Naruto?, preguntó ella, deteniéndose un instante en un claro bajo la luz de la luna llena. Sus ojos, profundos y llenos de determinación, buscaron los de él. Ya no hay una hoja a la cual responder. El mundo ahora es un lugar mucho más grande y, al mismo tiempo, mucho más peligroso. Naruto se detuvo y se giró para enfrentarla. Tomó ambas manos de la rubia entre las suyas, sintiendo la calidez de su piel. A donde sea que estemos juntos, Tsunade. No busco una aldea, ni un título, ni el reconocimiento de los que nos traicionaron. He pasado mi vida entera intentando que me aceptaran, mendigando un poco de afecto que nunca fue sincero. Ahora, lo único que quiero es construir algo nuestro, sin las cadenas que ellos intentaron ponerme. Tsunade sintió una calidez inmensa en su pecho ante sus palabras. Se acercó y apoyó la frente contra la suya, un gesto de intimidad que valía más que 1000 promesas. Lo construiremos. Tenemos el conocimiento, el poder y, lo más importante, no tenemos que ocultar lo que sentimos. Si el mundo nos quiere como enemigos, les daremos razones para temernos, pero mientras estemos el uno con el otro, ninguna oscuridad será suficiente para alcanzarnos. Continuaron avanzando, adentrándose en territorios inexplorados, lejos de las rutas comerciales y las patrullas fronterizas. La logística de su supervivencia no era un problema. Ambos poseían habilidades que bastaban para sobrevivir en cualquier entorno. Sin embargo, la sombra de su partida empezaba a crear una tormenta en la política del mundo ninja. En Konoha, la noticia de que el Jinchuriki y la Hokage habían desertado juntos comenzaba a causar una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Los ancianos, presas del pánico y de la ira, empezaron a emitir órdenes de captura de clase S, poniendo precios a sus cabezas que atraerían a cazadores de recompensas y ninjas renegados de todas las naciones. Naruto y Tsunade, ajenos a las recompensas que se ponían por ellos, se encontraron con un pequeño valle oculto entre dos montañas, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Allí, rodeados de acantilados que ofrecían una defensa natural, decidieron establecer su primer campamento formal. No era mucho, pero era suyo. Mientras preparaban el lugar, la dinámica entre ambos se tornó aún más estrecha. Ya no había rangos. Había una mujer que había encontrado una razón para creer de nuevo y un joven que había encontrado, finalmente, un hogar en el corazón de alguien que lo valoraba por encima de cualquier arma. La noche cayó sobre el valle y, bajo las estrellas, sellaron su compromiso con un beso, conscientes de que, a partir de ese momento, el mundo entero no era más que un tablero de juego donde ellos tenían la ventaja, porque tenían lo que nadie más poseía: una devoción total el uno por el otro, capaz de resistir cualquier asedio que el destino decidiera enviarles. La tranquilidad del valle fue breve, apenas un suspiro antes de que el mundo exterior comenzara a cerrar el cerco. A pesar de su astucia, Naruto y Tsunade no habían contado con la determinación del Consejo de Konoha, que no solo había declarado a ambos como criminales de clase S, sino que había enviado a unidades especiales de rastreo, los mejores Anbu de la raíz, con la orden directa de ejecutar a los desertores en cuanto fueran localizados. El rastro de energía que dejaba Tsunade, aunque disminuido por su control maestro del chakra, era todavía un faro en la oscuridad para aquellos que sabían dónde buscar. Una noche, mientras la luna se ocultaba tras nubes cargadas de tormenta, Naruto se despertó de golpe. No fue un ruido lo que lo alertó, sino la perturbación en el aire, un cambio sutil en la densidad del chakra que recorría el bosque. Tsunade, que dormía a su lado en el improvisado refugio, abrió los ojos al instante. No hubo necesidad de palabras. La urgencia en la mirada de Naruto fue suficiente. En un segundo, ambos estaban de pie, listos para el combate, sus cuerpos tensos como cuerdas de arco. Nos han encontrado, susurró Tsunade, su voz carente de miedo, sustituida por una frialdad táctica que solo una Sannin poseía. Son 3 equipos. Han rodeado el valle por el norte, el este y el sur.
Quieren acorralarnos contra la pared de piedra. Naruto asintió, su rostro endureciéndose. Entonces no les daremos el gusto. Si quieren cazar a los renegados, les mostraremos que somos nosotros los que decidimos cuándo empieza la cacería. Sin perder un instante, se movieron. Naruto utilizó su velocidad aumentada por el manto de chakra para flanquear al grupo del este, mientras que Tsunade optó por una ruta directa hacia el sur, usando su inmensa fuerza para crear una distracción que los obligaría a revelar sus posiciones. La batalla fue breve, pero brutal. En la oscuridad, Naruto no era solo un ninja, era una fuerza de la naturaleza. Los Anbu, acostumbrados a técnicas de asesinato sigiloso, se vieron superados por la potencia bruta de los ataques del Uzumaki. Naruto no recurrió a los jutsus complejos, sino a golpes cargados con la energía de Kurama, destruyendo las barreras defensivas de sus enemigos como si fueran cristal. Por otro lado, Tsunade se convirtió en una pesadilla para quienes intentaron interceptarla. Con cada golpe contra el suelo, las rocas se levantaban, creando muros infranqueables o trampas que los dejaban inmovilizados. Cuando un líder de escuadrón, un ninja experto en técnicas de viento, intentó atacarla por la espalda con un arma imbuida en veneno, Tsunade no necesitó ni siquiera girarse. Un simple movimiento de codo, impregnado con su chakra médico concentrado, fue suficiente para romper la guardia del atacante y enviarlo contra un árbol, dejándolo fuera de combate instantáneamente. Al final de la escaramuza, los tres grupos estaban diezmados. Los supervivientes, aterrorizados por la ferocidad de la pareja, optaron por una retirada desesperada, dejando tras de sí solo las máscaras rotas de sus lealtades pasadas. Tsunade se reunió con Naruto en el centro del valle, su aliento apenas agitado. Naruto, con su capa de chakra disipándose, se acercó a ella, verificando que no tuviera heridas. Ella lo recibió con un abrazo apretado, un momento de vulnerabilidad compartida tras el derramamiento de sangre. Esto solo es el comienzo, Naruto, murmuró ella contra su hombro, consciente de que esto solo incitaría a Konoha a enviar fuerzas aún mayores. No se detendrán hasta vernos muertos o derrotados. Que vengan, respondió Naruto, apartándose lo justo para mirarla a los ojos con una intensidad que hizo que el corazón de Tsunade se acelerara. Mientras estemos juntos, no hay ejército en este mundo capaz de romper este vínculo. Si quieren guerra, la tendrán. Pero seremos nosotros quienes dictemos las reglas de ahora en adelante. El amanecer comenzó a teñir el cielo de un rojo sangre. Sabían que su posición ya no era segura. Sin embargo, en lugar de sentir desesperación, una nueva ambición comenzó a crecer en ellos. No eran solo fugitivos. Eran dos de las figuras más poderosas del mundo ninja, decididas a forjar su propio destino. El camino que tenían por delante sería largo y estaría sembrado de obstáculos, pero mientras Tsunade tuviera a Naruto y Naruto tuviera a la mujer que había desafiado al mundo por él, estaban listos para enfrentar cualquier cosa. La cacería apenas había comenzado, pero el cazador se había convertido en la presa, y la presa estaba dispuesta a contraatacar. El sol se alzaba sobre las cumbres, iluminando un panorama de destrucción que, lejos de intimidar a la pareja, servía como un recordatorio de su imparable ascenso. Tras la escaramuza, la atmósfera entre ambos se volvió más eléctrica, casi eléctrica por la adrenalina compartida. Tsunade, observando a Naruto mientras él terminaba de sellar los suministros que habían recuperado de los atacantes, no pudo evitar notar la transformación en su postura. Ya no era el chico impulsivo de la aldea. Cada uno de sus movimientos ahora poseía una economía de esfuerzo letal, una elegancia que solo surge cuando la supervivencia se convierte en una forma de arte. Han subestimado nuestra resolución, dijo Tsunade, rompiendo el silencio mientras caminaba hacia él. Han enviado a sus mejores activos, esperando que el miedo nos hiciera dudar, pero solo han logrado que perfeccionemos nuestro estilo de combate conjunto. Naruto se enderezó, limpiándose la frente con el dorso de la mano. La marca del chakra de Kurama todavía brillaba tenue en sus ojos, otorgándole una apariencia de depredador alfa. La aldea nos ha enseñado cómo ser ninjas, pero nunca nos enseñó a luchar por lo que realmente importa. Se limitaron a moldearnos como herramientas, piezas reemplazables en un tablero diseñado por hombres que se esconden tras sus escritorios. Esa era la debilidad de Konoha, Tsunade. Nunca entendieron que el poder no es lealtad a un sistema, sino lealtad a la persona que tienes al lado. Ella se acercó, invadiendo su espacio personal, y colocó sus manos sobre su pecho, sintiendo el latido constante y fuerte del corazón del joven Uzumaki. Ese contacto, que para cualquier otro habría sido una distracción, para ellos era su centro de gravedad.
Has aprendido bien, Naruto. Y me alegra que sea conmigo con quien decidas aplicar esas lecciones. No seremos gobernantes de una aldea, seremos los dueños de nuestra propia libertad. Esa misma tarde, mientras cruzaban el límite hacia el país del hierro, un terreno donde las leyes de los ninjas eran diferentes y la neutralidad de los samuráis ofrecía una ventaja estratégica, comenzaron a trazar planes para su futuro. No buscaban conquistar naciones, sino crear un bastión donde su relación fuera la ley fundamental. Tsunade, con su vasto conocimiento en política y estrategia, empezó a moldear la visión de lo que serían una fuerza independiente que no debía cuentas a nadie, capaz de inclinar la balanza del mundo ninja a su antojo. Naruto escuchaba atento, absorbiendo cada detalle, su devoción por ella creciendo con cada palabra. Entendió que su papel no era solo ser su compañero, sino ser su ejecutor, el brazo armado que protegería la paz que ambos querían construir. Bajo el cielo inmenso y abierto, lejos de la claustrofobia de Konoha, Naruto tomó una decisión definitiva. Nada en este mundo, ni el destino, ni el consejo, ni cualquier ninja que intentara seguir sus pasos, se interpondría entre él y la mujer que lo había sacado de la oscuridad. Se detuvieron en un acantilado que dominaba un valle inmenso, un mirador perfecto para observar el mundo que estaban a punto de desafiar. Tsunade, por primera vez en años, permitió que una sonrisa genuina, despojada de cualquier amargura, iluminara su rostro. Se giró hacia él, sus ojos encontrándose en un silencio cómplice. Sabían que el camino estaba sembrado de peligros, pero también sabían que, a partir de ese momento, el mundo ninja empezaría a temblar ante el simple sonido de sus nombres mencionados juntos. La era de Konoha había terminado. La era de ellos dos estaba apenas comenzando, y estaban listos para reclamar todo lo que el destino les había negado. El país del hierro imponía un respeto solemne, con sus cumbres perpetuamente nevadas y sus gentes que, a diferencia de los shinobi, basaban su fuerza en la disciplina del metal y el honor absoluto. Al entrar en este territorio, Tsunade y Naruto dejaron atrás la necesidad de ocultarse constantemente, adoptando una postura de viajeros decididos. La reputación de la Sannin, incluso como renegada, precedía su llegada, y el general Mifune, al ser informado de su presencia, se vio en una encrucijada diplomática. Sin embargo, para Tsunade, aquello era terreno conocido. Sabía cómo navegar las sutilezas del honor samurái. Se alojaron en una fortaleza de frontera, un lugar donde el frío era combatido por el fuego constante de las forjas y la calidez del afecto que compartían. En la soledad de su alcoba, lejos de las miradas de los soldados, la dinámica entre ambos se tornó más profunda, casi sagrada. Tsunade, despojada de su icónico abrigo, se sentía vulnerable y a la vez invencible al lado de Naruto. Él, por su parte, se había convertido en su guardián más feroz, eliminando cualquier rastro de duda o pasado que intentara perturbar la paz que habían construido. Mifune no es como los ancianos de Konoha, comentó Tsunade mientras observaba a través de la ventana cómo la nieve caía sobre los samuráis entrenando. Él entiende el peso de la palabra dada. Si logramos su respeto, tendremos un aliado que ni siquiera la raíz se atreverá a desafiar abiertamente. Naruto, sentado a sus pies, mantenía una mano sobre la rodilla de la rubia, transmitiéndole calma. No necesitamos aliados por necesidad, Tsunade Baa-chan. Tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo. Pero si su respeto nos otorga tranquilidad para seguir desarrollando nuestra fuerza, entonces lo ganaremos. No por política, sino por lo que somos capaces de demostrar. Al día siguiente, la prueba fue inminente. Un escuadrón de samuráis, instigados por los espías que el Consejo había logrado infiltrar en el país, desafió a la pareja bajo la premisa de limpiar el honor de su nación de la corrupción de los shinobis renegados. Fue una demostración de fuerza pura. Naruto, sin utilizar el chakra de Kurama para evitar llamar demasiado la atención, se enfrentó a los expertos espadachines usando únicamente su taijutsu mejorado y sus reflejos prodigiosos. Cada golpe de sus manos contra el acero de los samuráis resonaba como un trueno en el patio de entrenamiento. Tsunade, observando desde la tarima superior, no necesitó intervenir. La gracia y la potencia de Naruto eran un reflejo de su propia enseñanza. Cuando el capitán de la guardia fue desarmado por el Uzumaki con un movimiento rápido y preciso, el silencio que invadió el patio fue sepulcral. Mifune, que presenciaba el duelo, asintió con un respeto que no se finge. Naruto se giró hacia él, su rostro mostrando una seriedad que ya no recordaba al chico que buscaba aprobación, sino a un guerrero que dictaba su propio camino. No venimos a manchar su honor, venimos a reclamar el nuestro, declaró Naruto, su voz firme y sin rastro de arrogancia.
La aldea que nos dio la espalda ya no existe para nosotros. Solo existimos nosotros dos, y quien busque probarnos, se encontrará con la misma resolución. Esa noche, el banquete en honor a su llegada fue más que una tregua. Fue un reconocimiento tácito de su estatus como una fuerza independiente. Tsunade, sentada junto a Naruto, sintió cómo el mundo comenzaba a encajar. El riesgo de la cacería seguía latente, pero el país del hierro se había convertido en su escudo. Sabían que el consejo no tardaría en intentar algo más drástico, pero ya no les importaba. Tenían un propósito, una fuerza conjunta que crecía día tras día, y un amor que, frente a la nieve y el frío, ardía con una intensidad que nada podía extinguir. Estaban construyendo su propia leyenda, una que el mundo ninja recordaría como el día en que la Sannin y el Jinchuriki decidieron que el destino no se heredaba, sino que se forjaba a golpes. El estatus de refugio en el país del hierro comenzó a mostrar sus fisuras cuando la presión de Konoha se intensificó. No fue un ataque directo, sino un juego de sombras y espionaje que buscaba desgastar la paciencia de Mifune. Mensajeros encubiertos de los consejeros se infiltraron en la corte samurái, difundiendo mentiras sobre la inestabilidad de Naruto y la supuesta locura de Tsunade. La tensión en la fortaleza se volvió palpable. Los samuráis, guardianes de un honor inquebrantable, comenzaron a ver a la pareja con recelo, no por miedo a su fuerza, sino por la incertidumbre que su presencia sembraba en las relaciones diplomáticas. Tsunade, experta en detectar las corrientes subterráneas de la política, se dio cuenta de la conspiración antes de que el primer movimiento fuera hecho. Una noche, mientras el viento aullaba contra los gruesos muros de piedra, observó a Naruto practicando con una concentración feroz. Sus movimientos eran fluidos, calculados, despojados de cualquier duda. Ella se acercó por detrás, rodeándolo con sus brazos y apoyando la cabeza en su espalda, sintiendo la vibración del chakra que emanaba de su piel. Están intentando ponernos en contra de nuestros anfitriones, Naruto susurró ella, su voz apenas un murmullo. Los espías de la aldea no buscan nuestra cabeza hoy. Buscan que nos convirtamos en un problema que Mifune no pueda ignorar. Quieren que nos vayamos por nuestra propia cuenta, para que, fuera de los muros de esta fortaleza, puedan emboscarnos sin restricciones diplomáticas. Naruto detuvo su entrenamiento y se giró dentro del abrazo de Tsunade, sus ojos encontrándose con los de ella, brillantes bajo la luz de las antorchas. Que intenten lo que quieran. No nos iremos de aquí hasta que tú lo decidas. He estado pensando. Si quieren que seamos los villanos de su historia, quizás deberíamos darles un motivo real para temer, no solo a nosotros, sino a las consecuencias de sus acciones. La determinación en su voz era un eco de la suya propia. Tsunade sonrió, un gesto feroz que no dejaba lugar a dudas. Tienes razón. Es hora de dejar de ser los fugitivos y empezar a ser la fuerza que dicta las reglas. Si quieren un conflicto, les daremos una demostración de poder que los hará arrepentirse de haber siquiera pronunciado nuestros nombres. Esa misma noche, Tsunade convocó a Mifune a una reunión privada. No hubo súplicas, solo una exposición clara de la situación y la oferta de un pacto, la protección de la pareja a cambio de la neutralización de los espías infiltrados. Mifune, un hombre de honor que valoraba la honestidad por encima de las intrigas, aceptó. Con la bendición tácita del líder samurái, Naruto y Tsunade se movieron como sombras en la fortaleza. No necesitaron grandes batallas. En una serie de encuentros silenciosos y precisos en las entrañas del castillo, eliminaron a los infiltrados uno por uno. Al amanecer, cuando los traidores fueron expuestos ante la corte, el mensaje fue claro: nadie estaba por encima de la autoridad de la Sannin y la fuerza del Uzumaki. La paz regresó a la fortaleza, pero era una paz diferente, forjada en la lealtad que habían logrado imponer. Mientras observaban el amanecer desde las almenas, Naruto tomó la mano de Tsunade y la apretó con fuerza. El camino que tenían por delante seguía siendo incierto, pero habían superado su primera prueba política juntos. Eran más que una pareja. Eran un frente unido, un poder independiente que comenzaba a reclamar su lugar en un mundo que se esforzaba por rechazarlos. Y mientras la nieve caía, cubriendo las huellas de los traidores, supieron que estaban preparados para cualquier cosa, porque su vínculo era la única constante en un mundo de sombras cambiantes. El éxito en el país del hierro no pasó desapercibido. En Konoha, la frustración de los ancianos alcanzó un punto crítico. La noticia de que los espías de élite habían desaparecido sin dejar rastro, y que la pareja no solo se mantenía firme, sino que había consolidado una alianza con Mifune, era una bofetada a su autoridad.
Koharu y Omura, sintiendo que el control de la aldea se les escapaba de las manos, tomaron una decisión desesperada: romper el sello de los pergaminos prohibidos de la aldea y contratar mercenarios internacionales, hombres sin rostro ni bandera, para una misión de exterminio total. En la fortaleza, Tsunade detectó la perturbación antes que nadie. Su intuición, agudizada por décadas de experiencia en el mundo ninja, le advirtió que la política había sido reemplazada por la cacería de contrato. Naruto, entrenando en los niveles subterráneos de la fortaleza, sintió cómo el chakra de Kurama se agitaba en un gruñido de alerta, no por miedo, sino por una anticipación salvaje. Los mercenarios no tendrían honor, no seguirían reglas y, lo más importante, no dudarían en atacar cualquier objetivo civil para forzar una reacción de la pareja. Están enviando a la organización del velo, dijo Tsunade, entrando en la sala de entrenamiento con un pergamino desclasificado que había interceptado. Son mercenarios especializados en sabotaje y tácticas de guerra sucia. No buscan atraparnos. Buscan destruir todo lo que nos rodea para que nos veamos obligados a salir de nuestro refugio y luchar en terreno abierto. Naruto se puso de pie, su expresión oscureciéndose. La idea de que otros pagaran por su existencia lo llenaba de una rabia fría y calculada. Se acercó a Tsunade, tomando sus manos con una firmeza que prometía protección absoluta. Entonces no les daremos el terreno que quieren. Si vienen por nosotros, los recibiremos en un lugar que ellos mismos no podrán comprender. Iremos hacia el este, hacia el bosque de los lamentos. Es un terreno que conocemos y donde sus tácticas de grupo serán su perdición. Tsunade lo miró, viendo en él no al niño que una vez fue, sino al compañero que estaba dispuesto a incendiar el mundo para mantenerla a salvo. Es una locura, Naruto. El bosque de los lamentos es inestable, lleno de zonas de chakra residual. Pero tienes razón. Es el único lugar donde su ventaja numérica desaparecerá. Iremos juntos. Nada de separarnos. La partida del país del hierro fue silenciosa, una retirada táctica que confundió a los espías que todavía merodeaban. Mientras se adentraban en la vasta extensión de árboles centenarios y niebla perpetua, Naruto y Tsunade establecieron su propio ritmo. Ya no eran fugitivos. Eran el eje sobre el cual giraba la tensión del mundo ninja. En el corazón del bosque, lejos de la civilización y los juegos de poder, ambos compartieron una noche de calma antes de la inminente tormenta. Bajo la luz de una luna que apenas lograba penetrar el denso follaje, Tsunade se permitió bajar la guardia completamente. Se recostó contra el pecho de Naruto, sintiendo cómo su calor se fusionaba con el suyo. «¿Sabes qué? Si esto sale mal, no habrá vuelta atrás», susurró, con la vulnerabilidad de quien ha puesto todo su ser en una sola apuesta. Naruto le besó la frente, un gesto de devoción absoluta. «No hay mal cuando estoy contigo, Tsunade. Ellos tienen ejércitos y dinero, pero nosotros tenemos algo que ninguna organización de mercenarios comprenderá jamás: una razón absoluta para sobrevivir y un amor que hace que el resto del mundo parezca insignificante. Que vengan. Están a punto de descubrir que han estado cazando a los depredadores equivocados». A lo lejos, el eco de pasos pesados y el brillo de armas preparadas para el asesinato comenzaron a resonar. La cacería había entrado en su fase final, y en el silencio del bosque, la pareja se preparó para responder con una fuerza que dejaría una cicatriz permanente en la historia del mundo ninja. Estaban listos, unidos por un vínculo que ni la muerte podría quebrar. La niebla del bosque de los lamentos no era un fenómeno natural, sino una manifestación de la inestabilidad energética del lugar, perfecta para ocultar los movimientos de la organización del velo. Los mercenarios, veteranos de guerras olvidadas y expertos en el arte de la emboscada, avanzaban en silencio, sus armas impregnadas con venenos diseñados para anular cualquier tipo de chakra. Sin embargo, no contaban con que estaban entrando en el terreno de un Uzumaki que, aunque no utilizaba el chakra de la aldea, poseía una conexión visceral con la naturaleza circundante. Naruto y Tsunade se movían como si fueran parte de la niebla. No necesitaban palabras. La sincronización entre ambos era tal que un simple gesto de la mano de Tsunade era interpretado por Naruto como la señal para lanzar un ataque desde un ángulo ciego. Cuando el primer grupo de mercenarios se acercó a su campamento, fueron recibidos no por la pareja, sino por una trampa de chakra que Naruto había tejido con el entorno. Las raíces de los árboles, reforzadas con una pequeña dosis de su energía vital, se movieron con una rapidez imposible, inmovilizando a los atacantes antes de que pudieran desenvainar sus hojas. Tsunade surgió de la oscuridad, su silueta imponente bajo la luz tenue de la luna. No perdió tiempo en interrogatorios. Conocía demasiado bien a estos hombres.
Con un solo golpe preciso al suelo, provocó una onda de choque que desestabilizó a todo el escuadrón, dejándolos a merced de la justicia que Naruto estaba a punto de impartir. No hubo piedad. Naruto, con su capa de chakra brillando en un tono carmesí intenso, se desplazó entre los enemigos como un torbellino de fuerza. Cada golpe era una lección de lo que sucedía cuando se intentaba cazar a dos personas que no tenían nada que perder. Mientras la batalla se intensificaba, los líderes de la organización, ocultos en la retaguardia, intentaron utilizar jutsus de largo alcance para forzar a la pareja a separarse. Lanzaron ráfagas de energía elemental que incendiaron el bosque, creando un caos visual que esperaban explotar. Pero la estrategia falló. Tsunade, usando su inmenso control médico, manipuló la humedad del aire para sofocar las llamas antes de que llegaran a ellos, mientras Naruto, utilizando la velocidad de Kurama, cerró la distancia con una rapidez que desafiaba toda lógica. Cuando llegaron al núcleo de la organización, los líderes, hombres curtidos por años de asesinatos, retrocedieron ante la visión de la pareja. Tsunade, con su abrigo ondeando con una autoridad que intimidaba más que cualquier técnica, y Naruto, cuyo aura dorada parecía hacer vibrar el aire mismo, no eran solo fugitivos. Eran una encarnación del poder que había nacido de la traición. Digan a sus empleadores en Konoha, declaró Tsunade, con una voz que cortó el aire como una hoja de acero, que la cacería ha terminado. No somos el objetivo. Somos la advertencia. Si vuelven a enviar a alguien a este bosque, no saldrá nadie para contar la historia. La masacre de la organización del velo no fue solo una victoria. Fue un mensaje enviado directamente a las puertas de la aldea. Los supervivientes, aterrorizados y sin su equipo de mando, huyeron hacia las fronteras, esparciendo el miedo entre los grupos de mercenarios que aún consideraban cobrar la recompensa. En el silencio que siguió a la batalla, Naruto se acercó a Tsunade, ambos cubiertos por el polvo de la contienda pero invictos. Se tomaron de las manos, sintiendo la paz que solo la victoria total puede brindar. Sabían que el conflicto con Konoha estaba lejos de terminar, pero habían demostrado que, mientras estuvieran juntos, el mundo podía arder a su alrededor y ellos permanecerían inamovibles, forjando su propio destino en las cenizas de quienes se atrevieron a desafiarlos. La victoria en el Bosque de los Lamentos dejó una marca indeleble en el mapa geopolítico de las naciones elementales. La destrucción de una organización tan formidable como el Velo no pudo ser ocultada bajo la alfombra de la propaganda de Konoha. El miedo, que antes era una herramienta del Consejo para controlar a la población, empezó a volverse contra ellos mismos. Los rumores sobre la Hokage de las sombras y el Jinchuriki sin aldea comenzaron a cobrar tintes de leyenda, una que aterrorizaba a los altos mandos y fascinaba a los ninjas que, en secreto, cuestionaban la moralidad de su propia aldea. Tsunade y Naruto no se quedaron para disfrutar de la fama. Sabían que el éxito los convertía en un objetivo de mayor prioridad. Se desplazaron hacia las tierras áridas del norte, un terreno donde las tormentas de arena actuaban como una barrera natural. Allí, en un oasis olvidado por las rutas comerciales, establecieron una base que empezaba a parecerse a un hogar permanente. No eran tiendas de campaña temporales. Era una construcción sólida, diseñada para resistir tanto el clima extremo como cualquier intrusión externa. Dentro del oasis, la relación entre ambos alcanzó un nivel de intimidad y complicidad absoluta. Ya no hablaban de la aldea como un lugar al que pertenecieron, sino como un pasado lejano, casi borroso. Tsunade, que durante años había llevado el peso del título de Hokage como una armadura, ahora se deshacía de ella con cada día que pasaba. En las noches frías del desierto, Naruto se sentaba junto a ella, observando las estrellas que brillaban con una claridad sobrenatural. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Tsunade en una de esas noches, su voz apenas un susurro que se perdía en el viento del desierto. Se recostó contra Naruto, buscando el calor que él siempre le ofrecía. De haber dejado tu hogar, tu futuro, tu reconocimiento. Todo por seguir a una mujer que, según ellos, ha perdido la cabeza. Naruto no respondió de inmediato. Se quedó observando el horizonte, donde las dunas se fundían con el cielo oscuro. Luego, giró la cabeza y miró a Tsunade, sus ojos azules reflejando una paz que ella nunca había visto antes. No hay futuro en un lugar donde no puedes ser tú mismo, Tsunade Bachan, dijo él, con una firmeza que hizo que el corazón de ella diera un vuelco. Ellos me dieron un nombre, pero tú me diste una razón para existir. El reconocimiento de la aldea era una mentira, una cadena que me mantenía atado a sus expectativas. Aquí, en este desierto, contigo, es la primera vez en mi vida que siento que mi destino me pertenece. No me arrepiento de nada.
Si tuviera que volver a hacerlo 1000 veces, volvería a elegirte a ti y a esta libertad. Tsunade sintió como una lágrima, la primera en años, se deslizaba por su mejilla. Se sintió increíblemente pequeña y a la vez inmensamente poderosa al lado de este joven que había superado a sus maestros. Se acercó a él, acortando la distancia hasta que sus labios se encontraron en un beso que sabía a arena y a promesas eternas. En ese instante, el mundo exterior, las recompensas por sus cabezas, las traiciones de los ancianos y las guerras que se gestaban en las sombras, dejaron de importar. Sin embargo, la paz era un lujo efímero. A la mañana siguiente, los centinelas de chakra que Naruto había colocado alrededor del oasis vibraron. Alguien se acercaba, y no eran mercenarios ni ninjas rastreadores. La firma de chakra que se aproximaba era antigua, poderosa y, sobre todo, familiar. Una figura solitaria atravesaba las dunas con una calma pasmosa, como si estuviera caminando por un parque en lugar de un territorio hostil. Naruto y Tsunade se pusieron de pie, listos para la batalla, reconociendo en la silueta que se acercaba una amenaza que ni el Consejo de Konoha ni la Organización del Velo podían igualar. El destino, una vez más, venía a reclamar su parte de la historia. La figura que avanzaba bajo el sol abrasador del desierto no era un enemigo común enviado por el Consejo. A medida que se acercaba, la silueta se hizo inconfundible. Jiraiya, el sabio de los sapos, el hombre que fue maestro de ambos, pero que ahora se encontraba en el lado opuesto de la lealtad. Se detuvo a unos 20 metros del perímetro del oasis, su rostro, usualmente marcado por la picardía, lucía una severidad que no le pertenecía. Tsunade apretó los puños, sintiendo una punzada de dolor. Ver a su antiguo compañero de equipo allí, cumpliendo el rol de verdugo de la aldea, era una herida más profunda que cualquier traición política. Jiraiya llamó Tsunade, su voz cargada de una mezcla de nostalgia y desafío, ¿has venido a intentar convencernos de que volvamos a esa fosa séptica que ellos llaman hogar? Ahorra el esfuerzo. No hay nada en Konoha por lo que valga la pena morir, y ciertamente nada por lo que valga la pena perder a la única persona que ha sido honesta conmigo. Jiraiya suspiró, ajustándose el protector de frente, que brillaba con una ironía cruel bajo la luz del sol. Tsunade, Naruto. No busco una pelea, pero no puedo permitir que la situación escale más. El consejo me ha dado la orden de traerlos de vuelta para ser juzgados. Dicen que es por el bien de la paz, por evitar que el poder que ustedes dos comparten destruya el equilibrio de las naciones. Naruto dio un paso al frente, poniéndose a la altura de Tsunade. Su presencia era imponente, una barrera infranqueable. La paz de la que hablas, Ero Sennin, es solo el silencio de quienes tienen miedo. Konoha no quiere equilibrio. Quiere control, y nos ha usado como moneda de cambio durante demasiado tiempo. Si has venido a capturarnos, tendrás que demostrar que tu lealtad a un consejo corrupto es mayor que lo que alguna vez nos enseñaste sobre proteger lo que es importante. Jiraiya guardó silencio, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrió, el aura que lo rodeaba cambió. La energía natural comenzó a converger en él, marcando el inicio del modo sabio. Naruto no se quedó atrás. Sin decirle una palabra, sus ojos adoptaron la forma de los del Kyuubi, y una capa de chakra denso y dorado comenzó a envolver su cuerpo. La temperatura en el oasis bajó drásticamente mientras los tres titanes liberaban su poder, creando una presión atmosférica que hacía vibrar la arena a su alrededor. La batalla comenzó sin un aviso previo. Jiraiya se lanzó con una velocidad sobrenatural, utilizando su cabello como agujas de acero, pero Tsunade, anticipando sus movimientos, contraatacó con una serie de golpes al suelo que crearon pilares de roca, obligando a Jiraiya a cambiar de trayectoria. Naruto apareció en el aire, sus manos convertidas en garras de energía, chocando contra el jutsu de fuego de su antiguo maestro. El impacto de sus técnicas creó una explosión de calor que iluminó el desierto. No era una pelea de odio, sino una colisión de ideales. Jiraiya luchaba por una estabilidad que él creía necesaria, mientras que Naruto y Tsunade luchaban por una libertad que se habían ganado con sangre. En medio del torbellino de jutsus, Naruto logró esquivar una estocada de Jiraiya y, en un despliegue de coordinación perfecta, Tsunade lanzó un golpe lateral que obligó a Jiraiya a retroceder. Ambos no buscaban matarlo, pero estaban decididos a demostrarle que ya no eran los alumnos que seguían sus órdenes sin cuestionar. Al final de la primera ronda, Jiraiya se detuvo, jadeando ligeramente mientras el modo sabio comenzaba a disiparse. Observó a la pareja, viendo no a dos criminales, sino a dos seres humanos que, unidos por la adversidad, habían trascendido sus límites.
Naruto y Tsunade permanecían juntos, sus manos entrelazadas, una imagen de determinación inquebrantable. Jiraiya supo en ese instante que no podría llevarlos de vuelta, y que si seguía forzando el enfrentamiento, terminaría destruyendo lo único que quedaba de su propia humanidad. La batalla estaba lejos de terminar, pero la convicción en los ojos de Naruto le confirmó una verdad incómoda: el mundo ninja estaba cambiando, y él estaba apostando todo por la era equivocada. El aire en el oasis vibraba con el residuo del choque de chakras. Jiraiya, con su túnica chamuscada y la respiración agitada, observó a sus antiguos protegidos. Ya no eran los ninjas que él creía conocer. Ante él se alzaba una fuerza que desafiaba cualquier lógica de la hoja. Tsunade, con los nudillos ligeramente ensangrentados, no mostraba signos de fatiga, sino una resolución de acero que superaba la de cualquier Sannin en su mejor momento. Naruto, a su lado, irradiaba un aura tan densa que el espacio a su alrededor parecía distorsionarse. Es inútil, Jiraiya, sentenció Tsunade, su voz fría y desprovista de la calidez que alguna vez le profesó a su compañero. Tu lealtad a un sistema que se alimenta de la traición te ha cegado. Nos enviaste a misiones suicidas, nos expusiste al desprecio de una aldea que no nos merecía, y ahora, al vernos por fin libres, intentas arrastrarnos de vuelta a nuestras cadenas bajo el disfraz de equilibrio. Jiraiya se puso de pie, limpiándose la sangre del labio con un gesto cansado. Sus ojos recorrieron la escena, la base fortificada que habían construido, la mirada de pura devoción con la que Naruto protegía a Tsunade, y la confianza ciega con la que ella se apoyaba en él. El viejo sabio, que siempre había buscado la profecía de la paz, comprendió con un escalofrío que la paz que él anhelaba ya no existía en Konoha. Él estaba defendiendo un cadáver político, mientras que ellos representaban un futuro, aunque fuera uno aterradoramente independiente. Si no vuelven, la guerra será total, dijo Jiraiya, su voz baja y cargada de una pesadumbre inmensa. Los ancianos no se detendrán. Movilizarán a todas las naciones si es necesario. No tienen idea de lo que han desatado al romper sus lazos con la aldea. Entonces que movilicen lo que quieran, replicó Naruto, dando un paso adelante, su voz resonando con una autoridad que hizo que el suelo temblara ligeramente. He cargado con el peso de Konoha toda mi vida, he sangrado por sus muros, y lo único que recibí fue odio y traición. Si la guerra es el precio de mi libertad, que así sea. Pero te aseguro, maestro, que ya no somos las herramientas de nadie. Si alguien viene a este oasis a buscarnos, será la última decisión que tomen en su vida. Jiraiya miró fijamente a Naruto, buscando al chico optimista que una vez quiso cambiar el mundo a través del perdón. En su lugar, vio a un hombre que había encontrado su propósito en la mujer que amaba. Entendió que la transformación de Naruto no era una caída al lado oscuro, sino un despertar necesario. La devoción de Naruto por Tsunade era, a su manera, la mayor prueba de lealtad que había visto jamás. Tsunade, dijo Jiraiya, dirigiendo su mirada hacia la mujer, ¿realmente crees que puedes construir algo duradero sobre el esqueleto de tu propia aldea? Tsunade soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de duda. Se acercó a Naruto y lo tomó del brazo, una muestra de unidad absoluta que sellaba su respuesta. No estoy construyendo sobre Konoha, Jiraiya. Estoy construyendo sobre nuestra propia verdad. Konoha es historia. Nuestra vida, aquí y ahora, es la única realidad que importa. Jiraiya bajó la cabeza, su postura encogiéndose por el peso de la realización. Sabía que no ganaría esta batalla, ni física ni retóricamente. Se dio media vuelta, dejando que el viento del desierto arrastrara su presencia. Les daré 3 días antes de reportar que no los encontré, dijo, sin mirar atrás. Después de eso, mi deber como shinobi será mi única guía. No vuelvan a encontrarse conmigo, porque la próxima vez, no podré permitirme dudar. Cuando el sabio de los sapos se perdió en el horizonte, Naruto y Tsunade permanecieron en silencio, conscientes de que el tiempo de las treguas había terminado. Jiraiya era solo el comienzo. La guerra que se avecinaba sería mundial, pero mientras se miraban a los ojos, la certeza de su unión les dio la fuerza necesaria para enfrentar el mañana. Eran los dueños de su destino, y estaban listos para quemar el viejo orden para asegurar el nuevo. Los 3 días de gracia concedidos por Jiraiya se convirtieron en un período de preparación frenética. Tsunade y Naruto sabían que, tras ese plazo, el Sannin informaría de su paradero o, peor aún, el Consejo de Konoha enviaría unidades de rastreo de alta prioridad con órdenes de matar. El oasis, que había sido su refugio, se transformó en una fortaleza fortificada.
Naruto utilizó su conexión con el chakra de la tierra para crear barreras de contención, mientras que Tsunade, con su conocimiento médico avanzado, preparó venenos y sellos explosivos que harían que cualquier intento de incursión fuera una sentencia de muerte. Durante las noches, la tensión se disipaba en la intimidad de su refugio. Naruto observaba a Tsunade trabajar, admirando la forma en que su mente brillante trazaba estrategias que dejarían a los mejores estrategas de la hoja en ridículo. Para Tsunade, Naruto no era solo su protección física, era su ancla. En un mundo donde ella siempre había sido la que daba órdenes, la que cargaba con la responsabilidad de las vidas de los demás, Naruto le permitía ser, simplemente, una mujer. Él la escuchaba, la comprendía y, sobre todo, la amaba sin las condiciones de su rango o su linaje. Si esto termina mal, Tsunade dijo Naruto una noche, mientras revisaban los sellos de seguridad, quiero que sepas que no cambiaría un solo segundo de estos últimos meses. Haber encontrado la verdad sobre lo que siento por ti, haber dejado atrás la mentira de Konoha. Eso es algo que ni la muerte puede quitarme. Tsunade se detuvo, dejando de lado los pergaminos. Se acercó a él, rodeándole el cuello con sus brazos y atrayéndolo hacia sí hasta que sus frentes se tocaron. Nada de eso terminará mal, Naruto. No mientras mantengamos nuestra unión. Hemos superado a Jiraiya, hemos derrotado a mercenarios y hemos desafiado la voluntad de los ancianos. Somos la pareja más poderosa que este mundo ha visto, y no permitiremos que nadie rompa lo que hemos construido. Si la guerra viene, la haremos en nuestros términos. El cuarto día amaneció con un cielo de color plomo. El silencio en el desierto era absoluto, pero los sentidos aumentados de Naruto captaron el cambio en el flujo de aire antes de que el primer proyectil impactara contra el escudo del oasis. Konoha había cumplido su promesa, no habían enviado a uno, sino a 3 batallones completos, incluyendo unidades de fuerzas especiales de los clanes Hyuga y Uchiha, bajo la creencia de que podían rastrear los puntos de presión de chakra de la pareja. Están aquí, dijo Naruto, poniéndose de pie con una calma gélida. Unidades de rastreo. Han venido a terminar lo que Jiraiya no pudo. Tsunade se colocó su abrigo de combate, su expresión endureciéndose hasta volverse una máscara de batalla. Entonces es hora de que entiendan la diferencia entre un shinobi de la aldea y 2 renegados que no responden ante nadie. Naruto, utiliza la distracción que preparé en el sector norte. Yo me encargaré de los líderes de escuadrón. El ataque fue coordinado con precisión quirúrgica. Mientras los ninjas de Konoha intentaban penetrar el perímetro, las trampas de Tsunade se activaron, causando un caos inmediato en sus filas. Naruto, convertido en una estela dorada, atravesó la primera línea de combate sin esfuerzo, neutralizando a los usuarios del Byakugan antes de que pudieran siquiera reportar su posición. La batalla no fue una lucha por sobrevivir, fue una ejecución de estrategia. En el centro del campo de batalla, Tsunade se enfrentó a los líderes de la aldea. Cada golpe de sus puños destrozaba armaduras y voluntad por igual. Cuando un Anbu de alto nivel intentó atacarla por la espalda con un jutsu de sellado, ella giró con una rapidez felina, golpeándole en el pecho con una fuerza que le quebró las costillas al instante. Estaban luchando con una sincronización que parecía casi sobrenatural, un baile mortal donde cada uno complementaba los movimientos del otro. Konoha había subestimado el nivel de su conexión, y mientras los ninjas de la aldea comenzaban a caer, el mensaje quedó claro: la era de los renegados había comenzado, y estaban dispuestos a llevar el conflicto hasta las puertas de la aldea si era necesario. La derrota de los 3 batallones de Konoha no solo fue una victoria táctica, sino una humillación pública para el consejo de la aldea. Los pocos supervivientes regresaron a la hoja como heraldos de un terror nuevo: la invencibilidad de la Sannin y el Jinchuriki. Para Naruto y Tsunade, sin embargo, aquel enfrentamiento fue solo un paso más en su consolidación como entidad independiente. Ya no se sentían como fugitivos ocultándose en el desierto, sino como soberanos de un territorio que ellos mismos habían reclamado a través de la fuerza y la voluntad. En la seguridad de su base, rodeados por los restos de la batalla que ahora servían como advertencia para cualquier otro intruso, Tsunade se encontraba curando una pequeña herida en el brazo de Naruto, una que ni siquiera él había notado en el fragor de la contienda. El contacto de sus dedos, siempre preciso y lleno de una calidez que contrastaba con la frialdad de la guerra, era el único momento en que el mundo dejaba de existir. Ella lo observaba, buscando en su rostro cualquier rastro de la duda o el miedo que los años de opresión en Konoha habían intentado sembrar en él. Ya no pueden enviarnos más ninjas corrientes, Naruto, comentó ella, aplicando una pomada con un aroma a hierbas medicinales. El consejo está desesperado.
La próxima vez, vendrán con todo el poder de los clanes, o quizás intentarán algo mucho más oscuro. Naruto se recostó, relajándose bajo sus manos. Que vengan. Cada ataque que lanzan contra nosotros es un clavo más en el ataúd de su credibilidad. La gente en los pueblos cercanos empieza a vernos no como criminales, sino como protectores, alguien que se enfrentó a la corrupción de la aldea y sobrevivió. No estamos perdiendo, Tsunade. Estamos ganando terreno, no en tierras, sino en el respeto del mundo. Tsunade sonrió, una expresión de orgullo que solo reservaba para él. Lo estamos logrando, es cierto. Y lo más importante es que lo estamos haciendo sin tener que renunciar a lo que somos. De repente, una perturbación en las barreras de percepción de Naruto los obligó a ponerse alerta. No era una firma de chakra de batalla. Era algo sutil, una señal diplomática que provenía de las fronteras del país del viento. Un mensajero, no de Konoha, sino de una de las naciones más grandes del continente, buscaba audiencia. El hecho de que una potencia externa estuviera interesada en dos renegados era una señal de que el equilibrio de poder estaba cambiando. Naruto y Tsunade se miraron, compartiendo la misma duda. Si una nación grande busca nuestra audiencia, dijo Naruto, levantándose y ajustándose su capa, es porque quieren usarnos como un arma contra Konoha. O porque han reconocido que ya no somos subordinados de nadie, respondió Tsunade, con una chispa de anticipación en los ojos. Iré yo. Tú quédate en la retaguardia, por si esto es una trampa. Ni hablar, interrumpió Naruto, rodeándola con sus brazos y acercándola hacia él. Vamos juntos, o no vamos. No volveremos a separarnos por una estrategia de terceros. Si quieren hablar con la Hokage de las sombras y su compañero, tendrán que aceptar que somos un solo frente. Tsunade se derritió ante su determinación, sintiendo cómo el vínculo que compartían se fortalecía ante el desafío inminente. Salieron juntos al encuentro del mensajero, dejando atrás la seguridad del oasis para adentrarse en un juego político de alto nivel. Sabían que el mundo los miraba, esperando ver si su unión se rompería bajo la presión de las ambiciones ajenas. Pero mientras caminaban lado a lado, con las manos entrelazadas, estaban seguros de que no había fuerza en el mundo capaz de romper la promesa que se habían hecho. Pase lo que pase, avanzarían siempre juntos, forjando su leyenda sobre los restos de quienes intentaron separarlos. El encuentro con el mensajero del país del viento tuvo lugar en un cañón neutral, bajo la sombra de acantilados que se alzaban como muros naturales. La comitiva enviada por el Kazekage no buscaba batalla, sino diálogo. Tsunade, manteniendo su postura de autoridad absoluta, se posicionó frente al emisario, mientras Naruto permanecía a su lado, sus sentidos escaneando cada rincón del área por si se trataba de una emboscada encubierta. La propuesta era clara: el país del viento ofrecía refugio y recursos a cambio de una alianza estratégica contra la hegemonía de Konoha. El Kazekage ha seguido de cerca su trayectoria, dijo el emisario, un hombre de edad avanzada con ropas ceremoniales. La caída de los batallones de la hoja ha sido interpretada como un signo de que el viejo orden está colapsando. Ustedes representan la posibilidad de un nuevo equilibrio, uno donde Konoha ya no dicte las leyes para todos los demás. Tsunade soltó una sonrisa cínica, sus ojos brillando con una inteligencia feroz. El Kazekage busca un arma, no un aliado. No somos idiotas. Si aceptamos, nos convertiremos en una pieza de su tablero político, justo lo que hemos estado tratando de evitar desde que dejamos la aldea. No estamos interesados en cambiar un amo por otro. Naruto, interviniendo con una voz calmada pero cargada de peligro, dio un paso al frente. No somos herramientas de nadie. Si el país del viento quiere una alianza, esta será bajo nuestros términos: soberanía total, libertad de movimiento y cero injerencia en nuestros asuntos. A cambio, podemos garantizar que, si Konoha decide atacar sus fronteras, nuestra presencia será suficiente para hacerles reconsiderar cualquier movimiento. El emisario, visiblemente impactado por la audacia del Jinchuriki, no tuvo más remedio que aceptar la dureza de los términos. La negociación se extendió durante horas, pero al final, se llegó a un acuerdo que formalizaba su posición como una potencia independiente en el escenario internacional. Cuando los emisarios partieron, dejando tras de sí la promesa de una colaboración que cambiaría el mapa de poder, Naruto y Tsunade se quedaron solos en el silencio del cañón. Lo hemos logrado, dijo Tsunade, sintiendo el peso de la responsabilidad política disiparse al ver la calma en el rostro de Naruto. Ya no somos fugitivos. Hemos forjado una legitimidad que Konoha no puede ignorar ni destruir sin declarar una guerra abierta contra otras naciones. Naruto la tomó de la cintura, atrayéndola hacia sí.
El contacto físico era el único recordatorio que necesitaban de por qué habían tomado este camino. Es un paso más, Tsunade. Pero sé que esto es solo el comienzo. Konoha no dejará que esto se quede así. Los ancianos verán esta alianza como una traición final, y eso significa que el próximo movimiento que hagan será desesperado. Que vengan, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Los estaremos esperando. He pasado toda mi vida intentando proteger una aldea que no valoraba mi lealtad. Ahora, mi lealtad está donde debe estar contigo. Y eso es algo que ni siquiera el Consejo de la Hoja podrá vencer. Se alejaron del cañón, caminando de regreso hacia su oasis, pero algo había cambiado. Ya no eran solo dos personas huyendo de un pasado. Eran los arquitectos de un nuevo futuro, uno donde su amor y su poder se entrelazaban para definir el destino de las naciones. Sabían que el conflicto final se acercaba, y mientras la noche caía sobre el desierto, la certeza de que estaban destinados a permanecer juntos, inamovibles frente a cualquier tempestad, los llenaba de una fuerza que ningún ejército podría contener. El rumor de la alianza entre la Sannin y el Jinchuriki con el País del Viento fue el golpe de gracia para la estabilidad política de Konoha. En el centro de mando de la aldea, los ancianos, ahora reducidos a un grupo de figuras paranoicas, se reunieron en una sesión de emergencia. Sus rostros, surcados por la amargura y el miedo, reflejaban la pérdida total de control. Ya no se trataba de capturar a dos renegados. Se trataba de evitar el colapso total de su influencia en el continente. Si permitimos que esa unión prospere, espetó Koharu, golpeando la mesa con su bastón, Konoha dejará de ser el centro del poder ninja. Debemos actuar de inmediato. El uso del sello de prohibición absoluta, el que juramos nunca activar, es nuestra única opción. Omura, con la mirada perdida en los mapas que mostraban la creciente influencia de la pareja en las tierras del norte, asintió con una lentitud glacial. Si no podemos tenerlos, nadie podrá. El protocolo Ocaso Eterno debe ser iniciado. No importa cuántos recursos necesitemos, no importa la cantidad de vidas que debamos sacrificar. Mientras tanto, en el oasis, Naruto y Tsunade sentían cómo la presión del mundo cambiaba. La atmósfera se volvió más pesada, y la energía natural del desierto parecía alertarlos de una inminente catástrofe. Naruto, sentado en la arena, conectaba su chakra con las corrientes subterráneas, sintiendo un disturbio sísmico que no provenía de la tierra, sino de una técnica prohibida que se estaba gestando a cientos de kilómetros. Tsunade, consciente de la magnitud del peligro, comenzó a trazar sellos de contención que nunca antes había utilizado. Están preparando algo grande, dijo ella, su voz carente de miedo, pero cargada de una seriedad que Naruto rara vez le había visto. Siento una perturbación en el flujo del mundo. Es una técnica de sellado de escala masiva, algo diseñado para drenar toda la energía vital de un área completa. Quieren borrar este oasis de la faz de la tierra. Naruto se puso de pie, su expresión volviéndose una máscara de batalla. El chakra de Kurama comenzó a manifestarse, no como un manto, sino como una armadura completa que rodeaba su cuerpo, una demostración de poder puro. No les daremos la oportunidad. Si vienen a buscar el apocalipsis, les mostraremos que somos nosotros quienes definimos el fin. La noche se iluminó no por las estrellas, sino por el resplandor de una energía antinatural que descendía desde el cielo, un jutsu de nivel divino lanzado por los restos de los ambú de la raíz, sacrificando su propia esencia para canalizar el poder del sello. Naruto y Tsunade se tomaron de las manos. En ese momento, no hubo espacio para el miedo, solo para la conexión total de sus energías. Tsunade canalizó su chakra médico, no para sanar, sino para amplificar el poder de Naruto a niveles que superaban cualquier registro histórico. El impacto fue brutal. Una esfera de energía oscura se estrelló contra el oasis, creando un vacío que parecía devorar la realidad misma. Pero Naruto, con la guía de Tsunade, levantó una barrera que no solo bloqueó el ataque, sino que lo absorbió, redirigiendo toda esa energía prohibida de vuelta hacia su origen. Fue un contraataque que sacudió los cimientos del continente. El ocaso eterno se volvió contra Konoha, convirtiendo el jutsu que debía destruirlos en la firma de su propia ruina. Mientras el resplandor cegador se disipaba, ellos permanecieron de pie, inquebrantables, conscientes de que habían destruido el arma más poderosa de la aldea y que, a partir de ahora, el mundo ya no tendría más opción que reconocer su supremacía absoluta. El consejo había cavado su propia tumba, y la pareja estaba lista para cerrar el ataúd. El contraataque había sido devastador. La energía prohibida que el consejo de Konoha intentó usar para borrar a la pareja había regresado como un boomerang,
consumiendo gran parte de las defensas periféricas de la aldea y dejando a los ancianos sumidos en un estado de pánico absoluto. En el desierto, Naruto y Tsunade observaban cómo el horizonte se estabilizaba, conscientes de que habían cambiado el curso de la historia ninja para siempre. No era solo una victoria militar. Era una demostración de que su vínculo era una fuerza capaz de alterar las leyes fundamentales del chakra. Tsunade, aunque visiblemente agotada por el esfuerzo de amplificar el poder de Naruto, se mantuvo firme, apoyada en el hombro del joven. Sus ojos, antes llenos de la carga de su pasado como Hokage, ahora reflejaban una claridad nueva. Sabían que, con el fracaso del protocolo Ocaso Eterno, Konoha había perdido su última carta de triunfo. La aldea estaba vulnerable, dividida por la desconfianza y el miedo hacia los ancianos que los habían llevado al borde de la aniquilación. Se acabó, Naruto, dijo ella, su voz suave pero cargada de una victoria inmensa. Ya no tienen más ases bajo la manga. Su autoridad se ha desmoronado ante sus propios ojos. Han intentado destruirnos y han terminado destruyéndose a sí mismos. Naruto la rodeó con sus brazos, sintiendo cómo el calor de su cuerpo le devolvía la fuerza. La armadura de chakra de Kurama se había disipado, dejando a la vista al hombre que, lejos de ser un monstruo, era el guardián de la mujer que amaba. No se trata solo de que hayan perdido, Tsunade. Se trata de que ahora, por primera vez, el mundo verá que no somos nosotros quienes estamos en peligro, sino ellos. La gente de la aldea empezará a preguntarse por qué sus líderes sacrificaron a sus mejores ninjas en un ataque fallido contra sus propios héroes. Mientras el sol se ocultaba, la noticia del fracaso de Konoha comenzó a difundirse por los canales de información ninja. La reacción fue inmediata. Los señores feudales, alarmados por la inestabilidad de la hoja, comenzaron a retirar su apoyo financiero. La aldea, que durante décadas había dictado la paz y la guerra, se encontraba ahora aislada, enfrentando una crisis interna que amenazaba con disolverla desde dentro. Tsunade, en un gesto de soberanía, tomó una decisión definitiva. Utilizando las redes de comunicación que habían establecido con el país del viento, envió un mensaje público. Ya no eran fugitivos, sino una fuerza soberana que ofrecía refugio a todos aquellos que desearan abandonar la podredumbre de Konoha. No buscaban conquistar, sino ofrecer una alternativa, un lugar donde el honor no fuera una herramienta de control, sino un valor real. Esa noche, en el oasis, la paz fue más profunda de lo que jamás habían experimentado. Sabían que la caída de Konoha era inevitable, y que el vacío que dejarían tras de sí sería el lienzo sobre el cual ellos escribirían su legado. Se sentaron frente al fuego, no como una Hokage y su aprendiz, sino como dos iguales que habían superado el fuego del destino. Tsunade miró a Naruto con una devoción que no necesitaba palabras, y él, al tomar su mano, supo que, a pesar de todo el caos que habían provocado, estaban exactamente donde debían estar juntos, invictos y listos para liderar una nueva era que ellos mismos habían forjado con su lealtad inquebrantable. El mundo había intentado separarlos, pero solo había logrado que su unión fuera la única constante en un universo de sombras. La oferta de Tsunade y Naruto resonó como un trueno en las entrañas de Konoha. No fue solo una declaración política. Fue una invitación a la deserción masiva. En menos de una semana, los primeros grupos de ninjas, cansados de las políticas opresivas y el miedo constante, comenzaron a abandonar los muros de la hoja. Eran familias, jóvenes estudiantes y veteranos de guerra que, al ver la caída de los ancianos, comprendieron que la lealtad a una aldea que los despreciaba no tenía sentido. En el oasis, la dinámica cambió. La pequeña base se convirtió en un centro de reunión, un asentamiento que crecía día tras día bajo la guía estratégica de Tsunade y la fuerza protectora de Naruto. Naruto, que siempre había sentido la soledad del Jinchuriki, ahora observaba con asombro cómo la gente lo buscaba, no por su poder, sino por la esperanza que representaba su unión con la quinta Hokage. Tsunade, por su parte, se sentía más libre que nunca. Ya no tenía que responder ante consejeros ni presionar a ninjas para misiones de muerte. Mira esto, Naruto, dijo ella una tarde, señalando desde un punto elevado cómo el asentamiento se organizaba con disciplina y propósito. No estamos construyendo un ejército para atacar. Estamos construyendo una comunidad que nos eligió como sus líderes. Esto es lo que ellos nunca pudieron lograr con miedo. Naruto la observó, su corazón lleno de una paz que jamás conoció en Konoha. Se acercó a ella y la tomó de la cintura, sintiendo cómo ella se apoyaba con total confianza en su pecho. Es porque aquí la gente sabe que los protegemos, no que los usamos. Eres una gran líder, Tsunade, y me siento orgulloso de estar a tu lado en esta nueva vida.
Mientras tanto, en Konoha, la situación era deplorable. Los ancianos, abandonados por la mayoría de sus fuerzas, intentaron imponer la ley marcial, pero sin ninjas leales para ejecutarla, su poder se desvaneció en el aire. La aldea se estaba vaciando. La traición que ellos mismos habían sembrado contra Naruto y Tsunade se convirtió en el arma que los destruyó. La caída no fue por un ataque externo, sino por la pérdida absoluta de su propósito moral. Sin embargo, en las sombras de la antigua aldea, alguien observaba con interés. Un grupo remanente de ninjas de la raíz, cegados por un fanatismo autodestructivo, decidió que si ellos no podían tener Konoha, nadie más lo haría. Comenzaron a planear un último acto de terror, un sabotaje diseñado para colapsar la infraestructura que mantenía a la aldea en pie. Tsunade, con su red de informantes, no tardó en darse cuenta de la amenaza. Están planeando una última masacre antes de irse, advirtió a Naruto, con una mirada gélida. Quieren dejar Konoha en cenizas para que nadie pueda reclamarla. Naruto, cuyos ojos reflejaban la determinación de un protector, asintió. No lo permitiré. Hay civiles inocentes que no tuvieron voz en lo que hicieron los ancianos. Iremos a Konoha una última vez, no como enemigos, sino como los únicos capaces de restaurar un poco de orden antes de que sea demasiado tarde. Fue la decisión más difícil de sus vidas, regresar al lugar donde fueron traicionados, al lugar que intentó destruirlos. Pero ambos sabían que su nueva autoridad exigía una responsabilidad mayor. Partieron hacia la aldea, no con odio, sino con la frialdad de quienes vienen a poner fin a una era. La confrontación final en Konoha sería el cierre del ciclo, la culminación de su rebelión, y la prueba definitiva de que su amor y su poder eran capaces de trascender incluso el rencor del pasado. Konoha se encontraba en un estado de letargo, una cáscara de lo que alguna vez fue el orgullo de las naciones. Cuando Naruto y Tsunade traspasaron las puertas principales, no fueron recibidos por ninjas con kunais en mano, sino por el silencio sepulcral de una aldea que se desmoronaba. Muchos habitantes, al reconocer a la mujer que alguna vez fue su Hokage y al joven a quien la aldea había repudiado injustamente, bajaron la cabeza, incapaces de sostenerles la mirada. La vergüenza era el aire que se respiraba en las calles. Se dirigieron directamente al edificio de la administración, donde los últimos remanentes de la raíz habían establecido un perímetro de explosivos y trampas de sellado, decididos a reducir la torre del Hokage a escombros. Naruto caminó al frente, su capa ondeando levemente, sintiendo la energía negativa de los traidores acumulada en el subsuelo. Tsunade lo seguía de cerca, sus pasos resonando con una autoridad que obligaba a los pocos guardias restantes a retroceder instintivamente. Esto es innecesario, dijo Naruto, elevando su voz para que los traidores ocultos pudieran oírlo. La aldea ya ha pagado el precio de su corrupción. No tienen que terminar de destruirla por un fanatismo que no tiene futuro. La respuesta fue una ráfaga de sellos explosivos, que detonaron con una violencia atronadora. Naruto, sin perder el paso, activó una barrera de chakra que absorbió el impacto, protegiendo no solo a ellos dos, sino también los cimientos del edificio histórico. Los ninjas de la raíz aparecieron entre las sombras, sus rostros cubiertos por máscaras que ocultaban su falta de humanidad. Eran hombres y mujeres que habían perdido toda capacidad de razonar, movidos solo por el odio de Danzo hacia el ideal de una aldea que ya no les pertenecía. Tsunade no dio discursos. Con un movimiento rápido y fluido, se lanzó al centro de la refriega. Sus golpes, imbuidos con un control de chakra médico tan preciso que era capaz de cortar las conexiones nerviosas de sus oponentes, fueron devastadores. Naruto, por su parte, se movió con una velocidad cegadora, desmantelando los mecanismos de sellado que rodeaban el edificio, evitando que la torre colapsara. No era una pelea, era una limpieza. En cuestión de minutos, los atacantes estaban inmovilizados, derrotados por la superioridad técnica y la resolución de la pareja. El líder de la célula, un ninja que había servido directamente a Danzo, intentó activar una última carga suicida mientras era contenido por Naruto. El joven Uzumaki lo sujetó con fuerza, mirando a través de su máscara con una lástima genuina. Tu lealtad murió con ellos hace mucho tiempo, susurró Naruto, antes de despojarlo de sus medios para causar daño. Ya no tienen a quien servir, y Konoha ya no es su prisión. Tsunade se colocó a su lado, observando el desastre que los ancianos habían dejado tras de sí. Había una tristeza profunda en su mirada, pero no era por la aldea, sino por la futilidad de todo el odio acumulado. Se acercaron al despacho del Hokage, un lugar que había sido el centro de su vida política y el origen de su sufrimiento.
Al entrar, el aire se sentía viciado, cargado de memorias de traiciones y decisiones difíciles. Naruto se giró hacia ella, tomando sus manos con una firmeza que trajo luz a la penumbra de la sala. Hemos cumplido nuestra parte. Hemos detenido la destrucción. Ahora, el resto de Konoha debe decidir si quiere morir con su pasado o empezar de nuevo bajo sus propios términos. Nuestra parte aquí ha terminado. Tsunade asintió, sintiendo cómo el último peso de su vida anterior se desprendía de sus hombros. Habían regresado al centro del fuego y habían salido sin quemarse, demostrando que su unión era mucho más fuerte que cualquier institución. Salieron del edificio bajo la mirada atónita de los aldeanos, alejándose hacia las puertas de la aldea. No miraron atrás. El futuro no estaba en las ruinas de una leyenda, sino en el horizonte infinito donde, finalmente, podían vivir sin cadenas. Al dejar Konoha atrás por última vez, el silencio que los envolvía no era el de la derrota, sino el de la victoria absoluta. El aire se sentía más ligero, libre de la pesadez de los protocolos y la hipocresía de los ancianos. Naruto y Tsunade caminaron hasta que los muros de la aldea fueron poco más que una mancha en el horizonte. Allí, en una colina que dominaba el valle, se detuvieron. Ambos comprendieron que no eran fugitivos, ni tampoco gobernantes de un territorio ajeno. Eran los fundadores de un nuevo orden basado en la autonomía. Tsunade, dejando atrás cualquier vestigio de la ropa que solía usar como Hokage, sintió cómo el cambio se reflejaba en su interior. Ya no era la mujer que intentaba salvar una institución podrida. Era una mujer que había encontrado su propósito en el amor y la fuerza de un hombre que nunca la dejó sola. Naruto, con su mano entrelazada firmemente a la de ella, sentía la energía de Kurama en calma absoluta, sincronizada con el latido de la mujer que amaba. Todo lo que conocimos ha quedado atrás, comentó Tsunade, observando cómo la silueta de la aldea parecía reducirse al tamaño de un simple recuerdo. ¿Sientes algún vacío? Naruto sonrió, una expresión serena que iluminó su rostro cansado. Ninguno. El único vacío que sentí fue toda mi infancia y mi juventud buscando una aprobación que nunca mereció mi esfuerzo. Ahora, al mirar hacia adelante contigo, veo que el vacío se ha llenado con algo real. La noticia de su partida definitiva, y del hecho de que dejaron Konoha intacta pero abandonada a su suerte, se difundió rápidamente. Los señores feudales, al ver que la aldea ya no tenía la protección ni la dirección de la Sannin ni la fuerza disuasoria del Jinchuriki, comenzaron a tratar directamente con el nuevo asentamiento que ellos habían creado en el desierto. La soberanía que habían forjado era reconocida no por tratados escritos, sino por el miedo y el respeto que inspiraban. En su nuevo hogar, la vida comenzó a tomar una forma armoniosa. Naruto dedicó sus días a fortalecer las defensas y a entrenar a aquellos que habían decidido seguir sus pasos, no como soldados, sino como guardianes de una nueva filosofía de vida. Tsunade, usando su inmensa capacidad organizativa, creó un sistema de administración donde cada individuo tenía voz, eliminando las estructuras jerárquicas que tanto daño habían causado. Una noche, bajo la luz plateada de la luna del desierto, Naruto preparó una cena sencilla para ambos. Se sentaron sobre una duna elevada, lejos de las responsabilidades del mando, disfrutando del simple hecho de existir el uno para el otro. Tsunade, recostada contra su hombro, cerró los ojos, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro. Esto es lo que siempre busqué, incluso cuando me perdía en el juego y el alcohol, susurró ella, con una honestidad que le llegaba al alma. Un lugar donde no tengo que fingir fuerza, porque tengo la tuya. Un lugar donde no tengo que esconder mis heridas, porque tú ya las conoces todas. Naruto le besó la sien, rodeándola con sus brazos. Y yo, que siempre busqué una familia, una pertenencia, me he dado cuenta de que mi hogar siempre fuiste tú. No necesitamos aldeas, títulos o reconocimiento. Tenemos nuestra voluntad, nuestro vínculo y el resto de la vida por delante. Que el resto del mundo siga con sus guerras y sus traiciones. Nosotros hemos encontrado la única verdad que importa. Se quedaron allí, contemplando las estrellas, sabiendo que, a pesar de los desafíos que el destino aún les reservaría, nada podría perturbar la paz que habían conquistado. Eran una entidad única, un poder que nadie más podía comprender, decididos a vivir cada segundo de su libertad con una intensidad que, finalmente, los hacía libres de verdad. La estabilidad alcanzada por el oasis no pasó desapercibida por las grandes potencias, que comenzaron a ver en la pareja no solo una potencia independiente, sino una amenaza al equilibrio de poder. El Raikage de Kumogakure, conocido por su enfoque militarista, empezó a cuestionar la neutralidad de la nueva soberanía de Naruto y Tsunade.
En su mente, una fuerza capaz de doblegar a Konoha sin derramar sangre innecesaria era una variable que no podía controlar, y en el mundo ninja, lo que no se puede controlar, se debe neutralizar. En el oasis, Naruto detectó la presencia de espías de Kumo días antes de que se acercaran a las barreras. Eran profesionales, ninjas de élite con habilidades de sigilo superiores a cualquier cosa que Konoha hubiera enviado. Tsunade, al ser informada, no se sorprendió. Era la progresión natural de su nueva realidad. Habían dejado de ser un asunto interno de la hoja para convertirse en un problema de seguridad global. Están tanteando el terreno, dijo ella, mientras revisaba los informes de percepción de chakra que Naruto había generado. El Raikage no enviará un ejército todavía. Enviará delegaciones diplomáticas con el único fin de espiar nuestras defensas. Debemos actuar con cautela. Si les mostramos demasiada fuerza, aceleraremos la coalición contra nosotros. Si les mostramos debilidad, vendrán a por nosotros. Naruto, cuyos sentidos estaban afinados a la vibración del desierto, asintió. Se encontraba sentado en una de las plataformas de observación, con la mirada perdida en las dunas que se extendían hasta el horizonte. No nos subestiman, Tsunade, nos estudian. Quieren saber qué es lo que nos mantiene unidos. Creen que es una táctica, o un jutsu, o un acuerdo secreto. No pueden concebir que sea algo tan simple como la lealtad absoluta entre nosotros. Lo descubrirán, respondió ella, acercándose a él y colocando una mano sobre su hombro. Y cuando lo hagan, se darán cuenta de que no pueden vencer a algo que no entienden. Los espías de Kumo intentaron infiltrarse en el núcleo del oasis esa misma noche. Eran maestros del silencio, pero se encontraron con que el entorno mismo parecía estar vivo. Naruto había sincronizado sus sentidos con los de Kurama, expandiendo su rango de percepción a kilómetros. Cada movimiento, cada respiración de los infiltrados era detectado. Cuando los espías intentaron acercarse a la zona de archivos donde Tsunade custodiaba sus estrategias, fueron rodeados instantáneamente. Naruto apareció frente a ellos en un destello dorado, no con la intención de matar, sino de demostrar su superioridad. Los espías, al verse superados, intentaron una retirada táctica, pero Tsunade, apareciendo desde las sombras, utilizó su conocimiento de los puntos de presión para inmovilizarlos con una precisión absoluta. No hubo gritos, no hubo alarmas. Solo el reconocimiento de que habían sido superados por una fuerza que no conocía fronteras. Díganle al Raikage, dijo Naruto, mirando a los ojos al líder de los espías, que este oasis no es un objetivo de guerra. Somos una nación en paz que no busca expandirse, pero que tiene los medios para destruir cualquier ejército que se atreva a cruzar nuestras fronteras. Que se mantenga al margen, o se arrepentirá de haber mirado hacia nuestras tierras. Cuando los espías fueron liberados, obligados a regresar a sus fronteras con la advertencia grabada en su memoria, Naruto y Tsunade regresaron a la intimidad de su refugio. Sabían que el Raikage no se detendría ante una simple advertencia, pero al menos habían ganado tiempo. Mientras se preparaban para la siguiente fase de su existencia, la certeza de su vínculo se mantenía firme. Habían demostrado que su fuerza era inigualable, y cada desafío que superaban no hacía más que cimentar la idea de que su unión era la piedra angular de una era nueva y, por fin, suya. La advertencia enviada a Kumogakure funcionó como una mecha encendida en un barril de pólvora. El Raikage, lejos de retroceder, interpretó el gesto como un desafío directo a su hegemonía. En lugar de movilizar tropas de forma abierta, lo cual habría provocado un conflicto internacional masivo que él no deseaba liderar solo, optó por una guerra de desgaste. Comenzó a presionar a los señores feudales vecinos, cortando las rutas comerciales del oasis y aislando el asentamiento de los suministros básicos. Fue una táctica cruel esperar a que la pareja se viera obligada a abandonar el oasis por necesidad antes de atacarlos en campo abierto. En el oasis, la situación se volvió tensa. Aunque tenían recursos almacenados, la privación del comercio exterior comenzó a afectar a las familias que habían buscado refugio allí. Naruto y Tsunade se reunieron en su despacho privado, rodeados de mapas que mostraban la red de bloqueos. La frustración de Naruto era evidente, su chakra burbujeaba con una intensidad que hacía vibrar las paredes de piedra. Tsunade, por el contrario, mostraba una calma gélida, una mente analítica trabajando a toda velocidad para encontrar una salida. No vamos a permitir que pasen hambre por nuestra culpa, dijo Naruto, con los puños apretados. Si Kumo quiere guerra, iré a sus fronteras y les mostraré que el costo de bloquearnos será más alto que el de dejarnos en paz. Tsunade le puso una mano sobre el brazo, obligándolo a mirarla.
Si vas tú solo, les darás la excusa perfecta para declarar la guerra total contra nosotros. El Raikage quiere que pierdas la cabeza. Si él tiene éxito en provocarte, ellos ganan la narrativa. Debemos responder de una manera que los obligue a reconsiderar sin que parezcamos agresores. ¿Y qué sugieres? Preguntó Naruto, bajando la intensidad de su aura. ¿Dejar que nos asfixien lentamente? No, respondió ella, con una sonrisa astuta. Vamos a abrir nuestras propias rutas. Si Kumo controla los caminos, crearemos los nuestros. Tenemos ninjas, ingenieros y personas que están dispuestas a trabajar por su propia supervivencia. Y si alguien se atreve a interceptar nuestras caravanas de suministros dentro de nuestro territorio, tendremos el derecho legal de defenderlas con fuerza letal. No seremos los invasores, seremos los que protegen el derecho a vivir. La ejecución fue magistral. Naruto, utilizando su control del terreno, diseñó túneles y caminos ocultos que cruzaban las zonas más áridas, evitando los bloqueos de Kumo. Tsunade negoció directamente con los mercaderes independientes que odiaban el monopolio del Raikage, ofreciéndoles acceso seguro a mercados que Kumo no podía vigilar. Fue un golpe económico que debilitó la autoridad del Raikage mucho más rápido de lo que él habría previsto. Sin embargo, la audacia de la pareja tuvo consecuencias. Un destacamento de Kumo, al notar que los suministros seguían llegando, decidió ignorar las órdenes de su líder y atacar una de las caravanas de civiles. La noticia llegó al oasis esa misma noche. Naruto, al escuchar lo que había sucedido, no necesitó palabras. Su mirada era una promesa de devastación. Iremos juntos, dijo Tsunade, ya vistiéndose con su equipo de combate. Si van a atacar a nuestra gente, les mostraremos que no solo somos líderes, sino los guardianes definitivos. No habrá advertencias esta vez. Esa noche, la pareja partió hacia el lugar de la emboscada. No iban como invasores, sino como la justicia en persona. Al llegar, los atacantes de Kumo, que todavía celebraban su victoria sobre civiles indefensos, no tuvieron tiempo de reaccionar. En una danza coordinada de fuerza y precisión, Naruto y Tsunade limpiaron el área en minutos. No quedaron supervivientes. Dejaron a su paso un mensaje grabado en la roca para cualquier otra unidad de Kumo: este era el límite. Y mientras regresaban al oasis bajo el cielo estrellado, ambos supieron que el punto de no retorno se había cruzado. La guerra diplomática había terminado. Ahora solo quedaba la fuerza. La masacre de la unidad de Kumo que había atacado la caravana no fue solo un acto de defensa. Fue el punto de inflexión definitivo. El Raikage, incapaz de tolerar tal afrenta a su autoridad militar, convocó a una cumbre urgente con los demás Kages. Sin embargo, su retórica de amenaza terrorista encontró oídos sordos en aquellos que ya habían empezado a comerciar secretamente con el oasis y a beneficiarse de la estabilidad que Naruto y Tsunade habían traído a las rutas del norte. El mundo ninja estaba cambiando, y Kumo se encontraba cada vez más aislado en su sed de venganza. En el oasis, el ambiente no era de miedo, sino de una preparación solemne. Naruto había pasado los últimos días integrando a los civiles en un sistema de defensa no militarista, entrenándolos para protegerse en caso de incursión, mientras que él y Tsunade se enfocaban en fortalecer las defensas perimetrales con sellos de alta complejidad que solo alguien con el conocimiento médico y el poder del Jinchuriki podía mantener. Ya no hay vuelta atrás, Naruto, dijo Tsunade, mientras revisaba una serie de mapas estratégicos. El Raikage ha comenzado a reunir a sus fuerzas en la frontera. No es una incursión, es un ejército. Saben dónde estamos, y han decidido que la diplomacia es un lujo que ya no pueden permitirse. Naruto, que estaba afilando su kunai con una calma que contrastaba con la gravedad de la situación, levantó la mirada. Sus ojos, ahora habitualmente brillantes con la energía de Kurama, destellaban con una resolución inquebrantable. Que traigan todo lo que tengan. He esperado este momento, no por deseo de guerra, sino porque necesito cerrar este capítulo para siempre. Si quieren el oasis, tendrán que pasar por encima de nosotros, y dudo mucho que tengan la capacidad de lograrlo. Tsunade se acercó a él, rodeándolo con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. En ese contacto, toda la tensión de la guerra inminente parecía evaporarse, dejando solo la certidumbre de su vínculo. Lo sé. Y pase lo que pase, estaré allí, a tu lado. Nunca olvides que, sin importar lo que el mundo decida lanzar contra nosotros, nuestra unión es el arma más fuerte de este campo de batalla. Esa misma noche, los vigías informaron de la presencia de tropas de Kumo a menos de 10 kilómetros del perímetro.
El ejército no venía con sigilo, sino con el ruido de 1000 botas marchando sobre la arena, una demostración de poder diseñada para quebrar la moral de los habitantes del oasis antes incluso de iniciar el combate. Naruto y Tsunade subieron a la muralla principal, observando las antorchas que iluminaban el horizonte como un río de fuego. Es hora, murmuró Tsunade, liberando una cantidad de chakra tan masiva que el aire a su alrededor comenzó a vibrar con una intensidad eléctrica. Naruto, imitando su postura, encendió su propio chakra. La capa de energía dorada, ahora más densa y poderosa que nunca, envolvió su cuerpo, iluminando la noche como un segundo sol. No eran solo dos ninjas renegados. Eran la encarnación de una voluntad que se negaba a ser subyugada. Mientras el ejército de Kumo se detenía a la distancia, viendo la luz que emanaba de la muralla, el miedo comenzó a infiltrarse en sus filas. El comandante enemigo, al ver a la Sannin y al Jinchuriki esperándolos, supo con certeza que no habían venido a una conquista, sino a un sacrificio. La guerra había llegado a las puertas del oasis, y estaban a punto de descubrir que la pareja no solo estaba lista para luchar, sino para reescribir las reglas de la batalla. El amanecer trajo consigo un calor sofocante, un preludio apropiado para la violencia que estaba a punto de estallar. El ejército del Raikage no esperó. Bajo las órdenes de su comandante, comenzaron el avance, una marea de acero y chakra que pretendía arrasar el oasis en una sola carga frontal. Naruto y Tsunade, de pie sobre las defensas del asentamiento, no se movieron. Esperaron hasta que el enemigo estuvo lo suficientemente cerca para sentir el peso de su presencia. Fue entonces cuando Tsunade levantó una mano, y con un grito que resonó como el trueno, activó el sistema de defensa que habían diseñado. El suelo del desierto, preparado con sellos de tierra, se abrió, creando trincheras que detuvieron en seco la carga de la infantería. Al mismo tiempo, Naruto se lanzó desde la muralla, no como un ninja, sino como un meteoro. Su cuerpo, envuelto en la armadura dorada del Kyuubi, golpeó el centro de las líneas enemigas con tal fuerza que la onda expansiva envió a los primeros batallones a volar, desorganizando por completo la formación de Kumo. La batalla se convirtió en un caos controlado. Naruto era un borrón de velocidad y poder, neutralizando a cada Jounin que intentaba enfrentarlo con golpes que destrozaban sus defensas. No buscaba matar, pero su fuerza era tan inmensa que los dejaba inconscientes con una eficiencia aterradora. Tsunade, por su parte, se movía como una sombra letal entre los atacantes, sus manos impregnadas de chakra médico que, al contacto, anulaba el sistema de energía de sus oponentes, dejándolos inútiles antes de que pudieran siquiera terminar un sello de manos. El comandante de Kumo, al ver que su ejército era desmantelado por solo 2 personas, intentó una maniobra desesperada. Una unidad de élite cargada con jutsus de rayo de alta frecuencia atacó a Tsunade por el flanco. Ella, que había anticipado el movimiento, no retrocedió. Dejó que se acercaran y, en el último segundo, golpeó el suelo con tal potencia que el terreno se elevó como una ola de piedra, protegiéndola y, al mismo tiempo, lanzando a los atacantes hacia el aire. Naruto apareció en el aire, interceptando a los ninjas lanzados por la onda de choque de Tsunade. Con una serie de movimientos precisos, los inmovilizó uno a uno, dejándolos caer en la arena como piedras. La coordinación entre ambos era sublime. No necesitaban hablar. Cada ataque de uno era la oportunidad para el contraataque del otro. Kumo, que se jactaba de tener la fuerza militar más organizada del mundo, vio cómo su estructura colapsaba ante la sinergia perfecta de 2 seres que luchaban con una sola voluntad. Para cuando el sol alcanzó su cenit, el ejército del Raikage estaba en retirada total. No había sido una derrota. Había sido una lección. Los supervivientes huían hacia las fronteras, perseguidos por la visión de 2 figuras que, contra todo pronóstico, se mantenían invictas. Naruto aterrizó frente a Tsunade, su capa ondeando bajo el sol abrasador. Estaban cubiertos de polvo y sudor, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de quien ha defendido su hogar contra el mundo entero. Lo han entendido, dijo Tsunade, limpiándose una mancha de polvo del rostro. Ningún ejército volverá a intentarlo. Naruto la miró, su sonrisa reflejando una paz que nada tenía que ver con la guerra que acababan de ganar. No necesitan entenderlo. Solo necesitan recordar que, mientras estemos aquí, este oasis es territorio prohibido para quienes intenten imponernos su voluntad. Regresaron al centro del asentamiento bajo la mirada de admiración de las familias que habían protegido. La guerra había terminado, no con tratados, sino con la confirmación de que eran una fuerza soberana.
Y mientras la noche caía, sellaron su triunfo con un beso que borraba el cansancio de la batalla, sabiendo que, finalmente, habían asegurado el futuro que tanto habían luchado por construir. Tras la batalla del desierto, el silencio que cubrió la región fue más ensordecedor que el estruendo de la guerra. Kumogakure, desmoralizado y con su prestigio militar hecho añicos, se vio obligado a retirar formalmente sus tropas de las fronteras. La noticia de que dos personas, una Sanin renegada y el Jinchuriki de la hoja, habían desmantelado a un ejército completo sin una sola baja propia, se convirtió en el mito que definió la nueva era. El oasis ya no era un asentamiento de fugitivos, sino el centro neurálgico de un nuevo orden donde la fuerza se medía por la voluntad y la lealtad, no por el servicio a una aldea oculta. Tsunade y Naruto dedicaron los meses siguientes a estabilizar la región. No solo establecieron leyes justas y un sistema de comercio equitativo, sino que también fomentaron una cultura donde el entrenamiento ninja se utilizaba para la protección y el desarrollo, no para la dominación. Naruto, trabajando mano a mano con la población, se transformó en el guardián de la paz, mientras que Tsunade, con su sabiduría política, atrajo a emisarios de naciones menores que buscaban la misma libertad que ellos habían proclamado. Una tarde, mientras observaban el crecimiento del asentamiento desde una plataforma elevada, Naruto sintió como la presencia de Kurama, antes un huésped turbulento, se había calmado hasta convertirse en una parte integral y silenciosa de su propia energía. Ya no era un contenedor, era un aliado. Se giró hacia Tsunade, quien observaba los mapas de expansión con una serenidad que nunca tuvo en la torre del Hokage. Estamos construyendo algo que sobrevivirá mucho después de nosotros, Tsunade dijo él, rodeándola con sus brazos desde atrás. Es curioso pensar que todo comenzó con el odio de una aldea que nos quería destruidos. Tsunade se recostó contra su pecho, sintiendo el latido firme y constante de su corazón. Fue necesario, Naruto. Sin ese odio, nunca habríamos tenido el valor de buscar nuestra propia verdad. El dolor nos forjó, pero nuestra unión nos hizo invencibles. A veces pienso en Jiraiya. Me pregunto si alguna vez entenderá que nuestra traición fue, en realidad, el acto más puro de lealtad a nosotros mismos. No importa si lo entiende o no, respondió Naruto con firmeza. Él eligió su camino y nosotros elegimos el nuestro. Lo que importa es que hoy, por primera vez, nadie nos dice qué hacer, a quién matar o por quién morir. Solo respondemos ante nuestras propias conciencias y el uno ante el otro. Esa misma noche, los líderes de varios pueblos pequeños se reunieron en el oasis para formalizar la Liga de la Libertad. No era un imperio, sino una coalición de territorios soberanos que se protegían mutuamente. Tsunade, en su discurso ante la asamblea, no habló de dominio, sino de respeto mutuo. Sus palabras, impregnadas de la autoridad que solo una mujer que ha visto el lado más oscuro de la política puede tener, inspiraron a todos los presentes. Al terminar, la pareja se retiró a la tranquilidad de sus aposentos privados. La carga del mando, aunque necesaria, no era lo que definía su existencia. Lo que definía su vida era el silencio compartido, el respeto mutuo y el amor inquebrantable que los había mantenido de pie cuando el resto del mundo les dio la espalda. Se sentaron frente al fuego, observando cómo las llamas danzaban, reflejando el calor de su propia conexión. La guerra había quedado atrás, las traiciones eran cenizas en el viento, y lo único que importaba era que, en aquel rincón del mundo que ellos mismos habían forjado, eran libres, estaban juntos y, por primera vez en toda su vida, habían encontrado su verdadero lugar. Los años habían pasado con una suavidad inesperada en el oasis, ahora conocido en todo el continente como el refugio de los libres. La arquitectura del asentamiento había evolucionado, fusionando la técnica ninja con una ingeniería adaptada a las necesidades de su gente. Naruto y Tsunade caminaban por la plaza central, donde los niños jugaban sin el miedo a ser llamados para el servicio militar, y los ancianos compartían historias de un tiempo antes de la gran fragmentación de las aldeas ocultas. Para Naruto, ver este cambio era su mayor realización. Ya no era el Jinchuriki que buscaba reconocimiento a través de la violencia, sino el pilar de una comunidad que prosperaba gracias a la paz. Su control sobre el chakra era ahora tan natural que apenas necesitaba esfuerzo para manifestarlo. Era parte de su entorno, una extensión de su voluntad protectora. Tsunade, por su parte, se había convertido en la arquitecta de un sistema judicial que priorizaba la mediación sobre el castigo, una justicia que ella misma se encargaba de supervisar con una sabiduría forjada en el crisol de la guerra. ¿Alguna vez te detienes a pensar en lo que hemos creado?
Preguntó Tsunade mientras se sentaban en un banco de piedra frente a un jardín que habían cultivado juntos. Ella, que siempre vestía con una sencillez elegante, lucía más joven y vital que nunca, el peso del título de Hokage ya no existía en sus hombros. Hemos dado una segunda oportunidad a miles de personas que la aldea descartó como desechables. Naruto tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, un gesto que nunca perdió su significado a pesar del paso del tiempo. Lo logramos porque no tuvimos miedo de perder lo que ellos decían que era importante. Nos quedamos con lo único que siempre importó nosotros mismos. Si hay un legado, no es la infraestructura o las alianzas, sino la idea de que la libertad no es un regalo de los líderes, sino un derecho que se toma. La tranquilidad de su vida no significaba una falta de vigilancia. Sabían que el mundo fuera de sus fronteras aún albergaba resentimientos. Konoha, tras su caída, se había convertido en una ciudad fantasma administrada por lo que quedaba del clan Uchiha y otros clanes que intentaron reconstruir sobre las ruinas, pero sin la influencia política que alguna vez tuvieron. El resto de las naciones vivían en un equilibrio inestable, siempre mirando hacia el oasis con una mezcla de respeto y recelo. Esa tarde, recibieron noticias de una expedición diplomática que llegaba a sus fronteras. No eran ninjas armados ni espías, sino eruditos que buscaban aprender los métodos de medicina y sellado que Tsunade había estandarizado en el oasis. La pareja los recibió no con sospechas, sino con la confianza de quienes no tienen nada que ocultar. Es hora de compartir lo que hemos aprendido, dijo Tsunade, observando cómo la comitiva era guiada hacia los centros de estudio. La verdadera fuerza de un legado no es guardarlo, sino enseñarlo para que el mundo no tenga que repetir nuestros errores. Naruto sonrió, sintiendo que su camino había llegado a una plenitud que nunca imaginó en sus días de paria. Se acercó a Tsunade, la rodeó por la cintura y la atrajo hacia sí, besándola con la misma intensidad y ternura de los primeros días en el bosque. En ese momento, no había dudas ni batallas pendientes. Habían superado la traición, la guerra y el aislamiento, y lo habían hecho juntos, siendo la pareja que redefinió lo que significaba ser un ninja. El futuro era una página en blanco que ellos habían ayudado a escribir, y mientras contemplaban el atardecer sobre su hogar, supieron que su historia no terminaría nunca, pues el vínculo que habían formado era la chispa que encendería la voluntad de las generaciones venideras. El sol se ocultaba tras las dunas del desierto, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas que reflejaban la calma absoluta que reinaba en el refugio de los libres. Naruto y Tsunade estaban en lo alto de la torre más elevada del asentamiento, una estructura construida en piedra blanca que miraba hacia los 4 puntos cardinales. Desde allí, el mundo parecía pequeño, una vasta extensión de posibilidades que ellos habían ayudado a remodelar con su sola voluntad. Ya no eran los fugitivos que huían de una traición, ni los guerreros que debían demostrar su valía a cada paso. Eran, simplemente, ellos mismos dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y, al unirse, habían creado su propia luz. La vida en el oasis continuaba su curso natural, una sinfonía de voces, risas y trabajo honesto que se elevaba hacia el crepúsculo. Era el fruto de décadas de lealtad absoluta, un jardín florecido en medio del páramo que una vez fue el símbolo de su desolación. Lo hicimos, susurró Tsunade, rompiendo el silencio, aunque sus palabras no llevaban el peso de una misión cumplida, sino la ligereza de una vida realizada. Se apoyó contra el hombro de Naruto, sintiendo la firmeza de su presencia, un ancla que nunca había flaqueado. Naruto, con los ojos cerrados por un instante, respiró el aire limpio del desierto, un aire que ya no sabía a cenizas ni a pólvora, sino a libertad. Nunca tuve dudas de que lo lograríamos, siempre y cuando estuvieras a mi lado. Todo el dolor, todo el rechazo de la aldea, cada cicatriz. Cada una de esas cosas me trajo aquí, a este momento exacto contigo. No cambiaría absolutamente nada del camino, porque cada paso me acercaba más a ti. Tsunade se giró hacia él, sus ojos brillando con una devoción que el tiempo solo había logrado profundizar. En el rostro de Naruto todavía veía al joven apasionado que una vez la sacó de su propio abismo, pero ahora, ese joven había madurado hasta convertirse en el protector del futuro que compartían. Él, al mirarla, veía a la mujer que arriesgó su posición, su historia y su seguridad para reclamar el derecho de amarlo sin condiciones. No necesitaban palabras de despedida ni promesas de un futuro lejano. Ellos vivían en la certeza del presente. El mundo ninja seguía girando, con sus propias guerras y sus propias ambiciones, pero para ellos, el centro del universo era ese pequeño rincón del desierto donde habían erigido su soberanía.
Sabían que, con el tiempo, su historia se convertiría en una leyenda, una que sería contada a los niños para enseñarles que la mayor fuerza que un shinobi puede poseer no es la de un jutsu prohibido, sino la de un corazón que se niega a romper sus lazos con quien ama. Naruto tomó la mano de Tsunade y la entrelazó con la suya, sintiendo que el chakra de ambos fluía en una frecuencia única, un vínculo que ni el destino ni el tiempo podían alterar. Se miraron por última vez antes de descender hacia su hogar, con la seguridad de que, mientras estuvieran unidos, ninguna sombra volvería a alcanzarlos. Habían derrotado a la aldea que intentó destruirlos, habían superado las expectativas de un mundo que los quería como armas, y al final, habían ganado lo único que realmente importaba: la libertad de vivir, envejecer y pertenecerse el uno al otro por el resto de la eternidad. La historia de Naruto y Tsunade no terminaba allí. Simplemente, se volvía eterna. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.